La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas tardes, soy Iñaki de Hospitalet de Llobregat, soy un nuevo mecenas, llevo días escuchándoos y creo que merece la pena hacerme mecenas porque es un programa súper guay. Hasta luego y saludos. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. You know, some countries are reportedly making side deals exclusive for their own populations. Such vaccine nationalism is not only unfair, it is self-defeating. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. Vengo a ratificar un llamamiento al mundo entero a recrear un multilateralismo basado en nuestra solidaridad. No es tiempo de globalizar la indiferencia, sino de globalizar la solidaridad en múltiples dimensiones. Canada was there at the beginning, and Canada will continue to be there, because we know that we can accomplish more together, united as nations, communities, and Desde el inicio, Costa Rica ha insistido en que la salud es un bien público global y que la Organización Mundial de la Salud está llamada a liderar la respuesta multilateral a la pandemia. Para Costa Rica es fundamental que las vacunas lleguen, en primer lugar, a las personas más vulnerables, como las personas mayores, personas con factores de riesgo, a las mujeres y niñas, a los pueblos indígenas y personas afrodescendientes. Sorry to say that, as in Spain and France and many other countries, we've reached a perilous turning point. Recomendaría a los madrileños que efectivamente en estos próximos días restringieran al máximo su movilidad, respetaran escrupulosamente las medidas dictadas por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma y restringieran al máximo su movilidad a aquello que es esencial. Esta norma inaugura una ola de reformas legislativas del Ministerio de Trabajo y del Gobierno de España incardinadas en el siglo XXI. En el Estado español, las vidas migrantes también deben importar. El movimiento Regularización Ya y los colectivos que lo conformamos no estamos de acuerdo en que se nos distinga a las personas migrantes en categorías. Coffee at midnight. No, it's just your eyes. Claro, siempre dicen, si te diriges a la gente por la mañana le tienes que hablar como si se estuvieran tomando el café de forma acelerada para que la gente se active, y siempre nos ha parecido como medio mal empezar el día ya siendo espoloneado. Bueno, muy buenos días a todas, bienvenidos a La Cafetera. Claro, algunos oyentes sabéis que están articulados en grupos, y hay un grupo, por ejemplo, de expatriados, y decía María Bautista, bueno, aquí una migrante dice que vuela hoy a Madrid desde Berlín, donde vivo. Dice, me siento como si fuera a Wuhan. A ver si la cafetera de hoy nos da un poquito de sosiego, porque vaya tela. Pues fíjate, María, que pensamos, además,
Por eso las músicas, por eso el sosiego. Evidentemente no nos podemos abstraer al gran tema sobre el que pivota toda la actualidad. Los contagios, la pandemia, cómo está cambiando nuestro mundo, porque es que de pronto nuestra vida ha cambiado, ha pegado un vuelco. Ahora ves una serie, toda la gente sin mascarilla y dices, algo raro está ocurriendo. ¿Cómo ha cambiado en tan poco tiempo? Eso es evidente que monopoliza todas las cuestiones. También en este programa, aunque aspiramos a que encontréis también una pequeña isla de tranquilidad, de sosiego, de calma, un refugio ante este mundo tan complejo que parece un huracán. Bueno, pues vamos a situarnos justo en el centro. El huracán no lo podemos evitar, pero vamos a estar justo en el ojo del huracán, donde todas las cosas pasan volando a nuestro alrededor. Así que mucha calma y mucho sosiego, porque por fortuna lo que también nos permite este tiempo y lo que nos permite este espacio es sabernos acompañadas. Porque si estás escuchando esto, tú eres la resistencia y no estás sola allí donde estés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, con numerosísimos retos por delante, así que damos la bienvenida a María Navarro en primer lugar. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. María, que estuvo haciéndose ayer una prueba, una PCR, es esta prueba del palillo que te lo meten por la nariz hasta el garganchón. Y entonces es una explicación muy científica, muy explícita, sí. Sin dar gracias que no haya dicho que es por donde te meten el 5G ahora, con las nuevas teorías de la conspiración, a través de las PCRs y el garganchón. Ahora, yo esa prueba no me la he hecho. Mira que me han hecho serológicas esta de pinchar y cosas así en algún sitio en el que he ido, pero la del palillo no es muy agradable, ¿no? No, bueno. Además, hecho que si hay que hacérsela, depende de la sensibilidad de cada uno, ¿eh? Había gente que salía normal y otra gente que sí que salía un poco más afectada. Pero bueno, a mí, por ejemplo, que igual debo ser muy sensible, empecé como a llorar, porque claro, digamos que el palo te lo pone además en cada agujero de la nariz y además te llega, bueno, pues hasta prácticamente la boca. Yo decía, joder, me han perforado el cerebro. Pero bueno, la verdad que fue como muy rápido y muy bien. O sea, que al final, a pesar de la saturación, que había una cola alucinante de gente, pues 2 personas haciendo la PCR a una velocidad brutal, con un cariño alucinante, y hicieron un trabajo magnífico. Os podríamos contar, en efecto, a través de los periódicos, a través de las portadas, cómo está la saturación, pero lo explica mucho mejor María, que estuvo ayer en la puerta de un... ¿Cuánto tiempo? ¿Tardaron mucho en atenderte o no? Porque había una cola, las fotos que has enviado a Twitter, la cola daba la vuelta a la manzana. Y era un centro de salud de barrio, ¿no? Es un centro de salud en el centro de Madrid, en el barrio de Malasaña. Yo estaba citada a las 6:30 y llegué a las 6:30 y sí, la fila, la cola llegaba hasta doblar la calle. Y además, en el final de la calle, con la mala suerte de que la acera pues era la mitad de extensión, claro, porque había unas obras. En esa zona, sí. Entonces estábamos allí un poquito más hacinados. Y hubo una bronca en la cola, ¿no? Había uno que estaba fumando o algo así. Claro, bueno, es verdad que todo el mundo, o sea, la mayoría de la gente estábamos allí, además con distancia, y porque yo decía, no lo he cogido seguramente, pero igual lo cojo aquí, ¿no? Y la mayoría de la gente con muchísimo respeto, y por eso llamó tanto la atención la actitud de una persona que estaba allí para hacerse una PCR, se bajó la mascarilla y se puso a fumar un cigarro. Y entonces, claro, hubo una de las personas de la cola que le dijo, hombre, estamos aquí para hacernos una prueba, no puedes ponerte aquí a fumar al lado de nosotros, ¿no? Era como algo tan evidente, y bueno, pues la otra persona pues reaccionó, se subió la mascarilla y ya está, sin más. Pero sí que hubo ahí un pequeño momento de tensión. Total, cuando estás esperando, que esa cola son todo, hombre, no te voy a decir que sea sospechosa, pero que toda esa cola es de gente que se la está haciendo porque hay alguna razón por la que el médico ha pedido que se la haga, porque ha coincidido con algún positivo o ha convivido con alguno, o por la razón, o ha tenido síntomas, con lo cual es una cola un poquito así especial. Yo estuve 3/4 de hora. Es verdad que si no te has contagiado fuera, te has contagiado allí.
Hombre, a ver, es verdad que es al aire libre. No es una broma malintencionada, que me la ha hecho María antes de que comenzase el programa, cuando estábamos hablando, me ha dicho, vamos, que si no me contagio afuera, me contagio aquí. Ha sido una maldad mía. Bueno. pero bueno, es verdad que dentro de lo que cabe, porque es verdad que me quedé alucinada cuando vi esa cola. Dentro de lo que cabe, bueno, pues tardó menos de lo que pensaba, ¿no? Porque, bueno, lo que hacían había 2 sanitarios que lo que hacían era ir con una cajita y entonces a ti te daban una bolsa precintada con, bueno, tus datos, con tu volante y tus datos, y allí tenían la misma prueba PCR que luego te iban a hacer, ¿no? Entonces tú la tenías que guardar durante toda la cola y luego allí se la entregabas y te hacían la prueba. Entonces ellos lo que iban haciendo es salir a la calle, iban uno por uno preguntándote el nombre y entonces dándote tu volante y tu prueba. Entonces luego tú ibas, pues cuando conseguías entrar, bueno, pues te atendían en un momento y ya está. El problema era eso, la saturación, ¿no? Que había mucha gente. Y de hecho, claro, la gente les preguntaba, les decía, oye, pero esto ¿cuánto tiempo voy a tener que estar aquí en la cola, ¿no? Y en un principio dijeron, hombre, pues puede que cerca de 1 hora, le dijeron a la persona que estaba justo a mi lado. Entonces yo calculé 1 hora. Es verdad que al final fueron 3/4 de hora porque lo tenían todo muy bien preparado a pesar de la falta de recursos. Bueno, los médicos que están haciendo un esfuerzo extraordinario, hay pocos medios, pocos recursos, pocos doctores, los centros de salud están en una situación, como bien sabéis, pero aún así, fíjate, esta preocupación que manifestaban nuestros oyentes cuando decían, claro, qué inquietud da saber que uno tiene que ir a Madrid, que uno tiene que volar a Madrid desde lugares como Berlín, y cuando parece que en los medios internacionales nos están pintando Madrid como si fuera Wuhan, como si fuera el corazón de la pandemia. Pero la vida aquí en Madrid es bastante normal. Hay algunos barrios, es verdad, que se ha limitado la movilidad, aún así, como la gente sigue yendo a trabajar, es un confinamiento muy diferente al que vivimos hace unos meses, por lo menos en este momento. Y la vida en la calle la ves muy parecida. Se nota que hay algo menos de tráfico, pero no estamos ante la imagen de la ciudad como la del mes de marzo, con todas las calles completamente vacías. Al contrario, hay un montón de gente por la calle, un montón de gente en los comercios, un montón de gente en las terrazas, un montón de gente caminando. Así que la vida más o menos transcurre con una cierta normalidad. Os lo digo porque es verdad, desde fuera da la impresión de que estamos en el epicentro de una gran catástrofe, ¿no? Pero esto me recuerda un poco como cuando la gente, le preguntabas a la gente de las ciudades durante la Guerra Civil Española y decían, no, eso es en el frente. Aquí, y solamente a lo mejor había 10 kilómetros de diferencia, aquí se vive con normalidad y la gente estaba asistiendo al cine, salvo que hubiera bombardeos ese día. En fin, así que digamos que aquí no tenemos una gran constancia más allá de lo que los medios de comunicación repiten. Pues nos pasó un poco la sensación como la del 1 de octubre, que ponías la tele y parecía que Barcelona estaba ardiendo y sin embargo salías a la calle, bueno, y eso estaba concentrado en algunos colegios electorales y en algunos lugares donde se votaba, ¿no? Pero así que perdón. Y sobre todo hay que tengáis tranquilidad cuando porque la vengáis a Madrid, gente lleva mascarilla, la mayoría de la gente lleva mascarilla y creo que la mayoría de la gente en Madrid está muy concienciada de lo que estamos viviendo. Bueno, pues hoy vamos a comentar todo esto y también además con un enfoque, almohadilla la cafetera, vacunacionalismo. Almohadilla la cafetera, vacunacionalismo. En el 75 aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, desde la ONU nos advierten no solamente de la necesidad de recuperar el multilateralismo, eso que está en demolición si lo depositas en manos de Donald Trump. Nos denuncian el peligro del vacunacionalismo. El vacunacionalismo. Las Naciones Unidas advierten a los países del riesgo que tiene monopolizar las vacunas. Algunos ya se han hecho con importantísimas partidas y han dicho nuestro país primero. El nacionalismo de las vacunas. Desde Naciones Unidas estaban abogando porque las vacunas sean distribuidas primero pensando en los más desfavorecidos, en los más débiles, en las personas de riesgo allí donde estén, en cualquier lugar del mundo, que no se plantee como un asunto estrictamente nacional, con una óptica estrictamente nacional, que se piense que el riesgo y el reto es compartido, es global, es de la humanidad. No sabemos cuánto calará este discurso, pero nos ha parecido que tenía algo de simbólico. Así que Naciones Unidas advierte a los países del riesgo de monopolizar las vacunas. Por eso nuestro hashtag hoy para comentar el programa es almohadilla la cafetera,
vacunacionalismo, y os pedimos que lo utilicéis para participar en el debate, para participar aquí en el programa. Ya sabéis que se genera un gran debate en las redes sociales, pues si queréis participar del mismo, ya sabéis que estos hashtags logran una altísima repercusión, trending topic muy rápido, así que os pedimos que participéis, que lo utilicéis, como está haciendo Mamen Páez. Muy buenos días, Mamen Páez, como están haciendo numerosos. Vacunacionalismo, el hashtag del programa. A ver, aquí lo tengo. Como están haciendo Tres Soles, buenos días Tres Soles. Nómada por el mundo, dice, ay, mi aspecto por las mañanas es el de Yoda bebiendo un vaso y con las orejas bien de café. Nómada por el mundo, muy buenos días. Juan Muñoz, buenos días. Yulitia, buenos días. Mercedes de la Fuente, buenos días. También Jab Balfri, muy buenos días. Carmen Fernández, buenos días. Iniaone, Ligia Araujo, Bea, Marisunga, bueno, un montón de gente que se incorpora a esta hora al programa. David Sánchez, muy buenos días. Dice, uy, qué raro que no se use el poder adquisitivo y el patriotismo como sesgo para administrar la vacuna. Su argumento es la economía, y será a los barrios ricos, otra vez, a los que salven del virus, lo primero sin confinar y lo segundo vacunados contra la pobreza, dice David. Bueno, pues os pedimos que participéis de este asunto, de este debate aquí en la cafetera. Y también lo podéis hacer a través de la app. Tenéis un icono donde tenéis un chat donde están comentando en directo gente como Paco Fiesta, como Marcos, como Nico Rodríguez, como Hilo, como Sideral Cat, Joaquín Blas, Jode Lope, también Xavi Gracia, también Angélica Llamera, también Rafael Moya, también David Cancho, también Hop Green, Ángel, Virginia, bueno, un montón de gente que se incorpora también al programa a través de esto. Y esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Ya veis que vamos con el pie sosegado, tranquilo y enfrentando los retos que el destino nos depara. Bueno, pues vamos a ver las portadas de los periódicos. Sabéis que nos sirven como hilo conductor en el programa, como columna vertebral, y a través de la cual podemos explicar también cuáles son el enfoque de los grandes medios de comunicación y por dónde quieren llevar la agenda informativa, la agenda del debate público, la agenda setting, que a veces no es desinteresada. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que, de nuevo, por tierra, mar y aire, como ocurrió durante lo peor de la crisis, las imágenes de los hospitales de campaña vuelven a las portadas de los periódicos. Preparados para lo peor, dice el ABC. Intenta decir que estamos preparados. No veo yo que estemos muy preparados, aunque haya un hospital de campaña en el Gómez Ulla, que es la imagen que han elegido precisamente para su portada, una de las tiendas de campaña montadas por el Ejército en los jardines del Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Al contrario, lo que nos dicen los expertos, los especialistas, los médicos, es que hay un serio problema de recursos, y hablan de los médicos. Claro, desde la Comunidad de Madrid decían el otro día que es que faltan médicos en España. No, faltan médicos en Madrid porque muchos se han ido a otras comunidades autónomas porque los contratos que se les estaban ofreciendo son tan deplorables, son tan inalcanzables que se han ido a buscarse la vida fuera. Pero además, ya sabéis que está circulando también estos días la invitación que ha hecho la Comunidad de Madrid está buscando médicos que de forma voluntaria presten sus servicios en IFEMA, en el sitio donde se va a colocar el gran hospital de campaña, el gran hospital de las pandemias. De forma voluntaria. Esto ha provocado mucho cachondeo en las propias redes sociales. Decía Derechos, no Flores, decía, pues yo llevo 2 días pidiendo voluntarios para que reformen el baño y nada. Voy a empezar a pensar que en Madrid no hay ni albañiles ni fontaneros. Porque en efecto, quizá pedir voluntarios y que no aparezcan no significa que no hayan. A lo mejor lo que significa es que la gente necesita poder comer, poder vivir, poder pagar el alquiler. Bueno, pues la ausencia, la falta, la necesidad de médicos, de gente que en primera línea puedan batallar contra el virus, es como podéis imaginar también el epicentro del debate. Ayer fue entrevistado en Televisión Española Pablo Iglesias. Allí destacó la necesidad de fortalecer los servicios públicos frente a la pandemia. Quizás el único legado que nos deja toda esta situación, el reconocimiento de que unos servicios públicos fuertes nos ayudan a
superar las crisis. Y si están debilitados, y si han sido debilitados, pues a lo mejor tenemos lo que hemos votado. Bueno, el Gobierno central tenemos obligación de colaborar con todas las administraciones en un contexto como este, independientemente del signo ideológico de esas administraciones. En ese sentido, el presidente estaba cumpliendo con su obligación. Ahora bien, ¿esto significa estar de acuerdo con las medidas que están tomando Ayuso y Aguado? Yo creo que no. Creo que mucha gente que nos está viendo es consciente de que los principales instrumentos para combatir la pandemia son los trabajadores públicos, en este caso médicas, enfermeros, rastreadores. Es necesario también que haya más profesores para disminuir las ratios. Es necesario que el transporte público en Madrid y en la Comunidad de Madrid no esté en la situación de saturación en la que está, y eso implica seguramente tomar medidas que van en una dirección muy diferente a la del bloque de la derecha, del Partido Popular, Ciudadanos y Vox en Madrid. Así que es necesario el fortalecimiento de los servicios públicos. En eso a nadie se le escapa que si tuviéramos médicos suficientes, recursos suficientes, también si tuviésemos profesores, si tuviésemos menos alumnos por aula, si tuviésemos un sistema social diferente, pues la batalla contra la pandemia sería diferente. Bueno, esto en lo que se refiere a la batalla contra la pandemia de forma general. De forma concreta, también fue entrevistado el ministro de Sanidad, Illa, por la cadena SER, y allí pidió a los madrileños que restrinjan su movilidad. Así que hemos pasado de los estados de alarma por obligación a estados de alarma por recomendación. Decía el ministro Illa que restringir la movilidad es una buena forma de luchar contra el virus. Recomendaría a los madrileños que efectivamente en estos próximos días restringieran al máximo su movilidad, respetaran escrupulosamente las medidas dictadas por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma y restringieran al máximo su movilidad a aquello que es esencial y sus contactos con el grupo de convivientes más cercano que tienen. Recomendaría a los madrileños que efectivamente en estos... decía Illa, restringir los movimientos, hacer caso a las autoridades y restringir los movimientos a los grupos con los que se convive, los grupos de personas con los que se convive. Según el periódico La Razón, España está enfilando el retroceso, una fase 1, pero que será flexible en esta ocasión y con los colegios abiertos. Las comunidades esperan que Madrid dé hoy el primer paso hacia medidas más restrictivas. Sabéis que había mucha polémica porque los barrios confinados eran los barrios populares, algunos barrios con más dificultades económicas o con más diferencia económica de renta, y lo que parece es que como el índice de contagios se está expandiendo por el resto de la ciudad, otras zonas van a sufrir también confinamientos de esta naturaleza. El objetivo, dice La Razón, es frenar los contagios sin llegar a un confinamiento total que hunda la economía. Todo el mundo trata de descartar ese confinamiento total, pero me temo que en los oscuros callejones de la corte madrileña ya lo que antes se veía como algo extraordinariamente imposible, ahora tratan de que no se produzca, simplemente tratan de que no ocurra. Bueno, mientras tanto, hemos escuchado también claro, este es el gran asunto sobre el que gira la política mundial a día de hoy. En el 75 aniversario de Naciones Unidas, Guterres, desde la ONU, advertía sobre el peligro del vacunacionalismo, advertía de los riesgos de que los países monopolicen las vacunas para sus propios ciudadanos, de que no se extienda al resto del planeta. Si no luchamos contra la pandemia de forma global y protegemos a la especie de forma global, al final no podremos hacerlo tampoco de forma global, de forma local. No solamente supone un extraordinario riesgo en materia sanitaria, decían desde Naciones Unidas, sino que además es una auténtica inmoralidad. We know some countries are reportedly making side deals exclusive for their own populations. Such vaccine nationalism is not only unfair, it is self-defeating. None of us is safe until all of us are safe. Everybody knows that. We are working to advance treatments and therapies as a global public good and backing efforts for a people's vaccine available and affordable everywhere. Así que desde Naciones Unidas denuncian este vacunacionalismo y se pide que la batalla contra el coronavirus se plantee en forma
global. Bueno, quien tuvo ayer un gran protagonismo, por cierto, en este aniversario de Naciones Unidas, en este 75 aniversario, las grandes autoridades mundiales participaron, hicieron intervenciones por videoconferencia y entre ellos participó Donald Trump, que aprovechó en su ataque frontal a China por infectar al mundo con el coronavirus una vez más, de nuevo, elogiando su gestión, la que ha hecho de la enfermedad, sin citar los 200.000 muertos de Estados Unidos, el país que más muertos del mundo tiene, reiterando, eso sí, su demolición del multilateralismo, precisamente en la sede del multilateralismo, a los 75 años de la fundación. Así que Donald Trump dedicó parte de su intervención a responsabilizar a China, dijo, por desatar esta plaga en el mundo, dijo Donald Trump. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their actions. Así que hoy, cuando tenemos un reto compartido en la historia de la humanidad, tantas veces que nos había preparado el cine para cuando hubiera un reto global, compartido, mundial, que pudiera aunar los esfuerzos de la especie humana para combatir, de hecho desde Naciones Unidas, en este 75 aniversario, nos recordaba Guterres, decía, nos enfrentamos a nuestro propio 1945, tenemos el mayor de los retos globales que se pueden tener. We face a foundational moment. Those who built United Nations 75 years ago had lived through a pandemic, a global depression, genocide and world war. They knew the cost of discord and the value of unity. Today, we face our own 1945 moment. Y es igual, ni llamadas al esfuerzo común, ni llamadas al multilateralismo. Cada país mira a su propio ombligo, cada país se esfuerza por buscar soluciones. Y eso que nos encontramos ante una depresión económica global de una magnitud desconocida y ante la batalla contra un virus cuyas consecuencias todavía no son completamente conocidas. Bueno, pues Antonio Guterres abrió presencialmente la reunión en la sede de Nueva York, haciendo esta llamada a reforzar el multilateralismo, dijo, para combatir la fragilidad que ha puesto de relieve el COVID-19, y mientras Trump concluía su intervención apelando a su America First e invitando a que todos los países hagan lo propio respecto a cada uno de ellos, mientras unos tratan de mirar con la mirada, con la óptica abierta desde Estados Unidos en plena campaña electoral, se va cerrando el foco para mirar al egoísmo. Bueno, pues luego le preguntaremos por esto a Pilar de la Peña. También escuchábamos a personajes extraordinariamente carismáticos como Trudeau pidiendo unidad de los países, decía el máximo responsable, las máximas autoridades de Canadá en este 75 aniversario de Naciones Unidas. Hello everyone. Bonjour à tous. Mr. President and fellow delegates, it's an honor to share a few words with you as we mark the 75th anniversary of these United Nations. Canada was there at the beginning, and Canada will continue to be there, because we know that we can accomplish more together, united as nations, communities, and people. Se dirigía a Trudeau pidiendo unidad en el mundo. Y mientras tanto, algunos países como Cuba, el presidente Díaz-Canel defendía la gestión sanitaria de Cuba. Fijaos ahora cuando aquí en España os hablamos desde el epicentro, desde el corazón del coronavirus, desde el corazón, es el nuevo Wuhan, desde Madrid. Cuando se hablaba de la ausencia de médicos, de la falta de médicos en esta comunidad autónoma, había quien decía, sería gracioso que ahora las autoridades que tanto han utilizado a Cuba como elemento de confrontación política aquí en el debate público, tuvieran que terminar pidiendo médicos a Cuba para que nos ayuden en la gestión de la pandemia. Pues en efecto, Cuba, ante Naciones Unidas, defendía su gestión sanitaria. La comunidad científica de Cuba, otro orgullo de la nación que desde el triunfo de la Revolución de los Justos anunció al mundo su propósito de convertirse en un país de hombres y mujeres de ciencia, trabaja sin descanso en una de las primeras vacunas que están en fase de ensayo clínico en el mundo.
sus creadores y otros investigadores y estudiosos, articulados con el sistema de salud, desarrollan protocolos de atención a las personas contagiadas, a las recuperadas y a la población de riesgo, que nos han permitido mantener las estadísticas de la epidemia en torno al 80% de personas contagiadas salvadas y un índice de letalidad por debajo de la media continental y mundial. Así que Cuba presume de la gestión en la batalla contra el coronavirus en este 75 aniversario de Naciones Unidas. No es lo que llevan las portadas de los periódicos en España en sus principales primeras páginas. Vemos, por ejemplo, que la agenda setting, la agenda por donde tratan de reconducir el debate público, se va, como suele suceder, a lo anecdótico. El gobierno excluye al rey del principal acto judicial de Barcelona. Y entonces esto es objeto de tema de portada. Y nosotros cuando lo vemos aquí en el programa, cuando estamos preparando, decimos, vamos a ver, se está celebrando el 75 aniversario de la gran institución que gobierna, digamos, que coordina las políticas globales, que defiende el multilateralismo. Tenemos un evento en el que Donald Trump, en plena campaña electoral, señala a China, el gran gigante asiático, como el culpable, creando una tensión con este país, creando una extraordinaria tensión con este país. Tenemos la defensa de un modelo común para luchar contra una pandemia que está terminando con las vidas de miles de personas en todo el mundo. Y aquí están preocupados por un acto judicial en Barcelona y lo llevan a las portadas de la prensa. Es muy simbólico porque también retrata algo, ¿no? La manera en la que los medios tratan de dirigir el debate público a ciertos asuntos cuando tenemos elementos que son mucho más relevantes, mucho más trascendentales. Os habla un tío en pijama, en efecto, y desde el corazón de la pandemia global, desde el epicentro del tsunami global del coronavirus en este momento, que es esta ciudad, ya parcialmente confinada en algunas de sus zonas, donde las autoridades, como dice hoy el periódico El País, están pidiendo a los madrileños no salir de casa. Y pensamos que hay retos comunes, compartidos, extraordinariamente importantes, de una gran importancia global, y pensábamos que la sociedad caminaría de la mano ante un reto como este, y no parece que vaya a ser así. El presidente de Argentina también pedía estimular el multilateralismo basado en la solidaridad. Vengo a ratificar un llamamiento al mundo entero a recrear un multilateralismo basado en nuestra solidaridad. No es tiempo de globalizar la indiferencia, sino de globalizar la solidaridad en múltiples dimensiones. Esta pandemia nos ha revelado frágiles y ha recreado la necesidad de construir puentes entre personas, entre naciones y entre regiones. Si estamos uniendo esfuerzos de médicos, investigadores, inversionistas y sistemas científicos de todo el planeta para descubrir una vacuna que prevenga el COVID-19, tenemos que ser capaces de soñar y construir una vacuna contra la injusticia social, la depredación ambiental, la discriminación en todas sus formas. Y mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, el movimiento Regularización Ya, que está integrado por decenas de colectivos de migrantes, ha pedido en el Congreso de los Diputados que se apoye la proposición no de ley que estas mismas organizaciones han impulsado para reclamar la regularización de todo su colectivo y así poder trabajar. Han dado la cara durante la pandemia, decía uno de los portavoces de esa organización. Han recordado que los inmigrantes no solo han salido de sus casas para trabajar durante la crisis sanitaria, sino que han ayudado ante esta situación, y ha apuntado, por ejemplo, cómo los manteros de Barcelona cosían y repartían batas en los hospitales de la zona. Han pedido que este derecho de la regularización, que es fundamental en el siglo XXI, en esta época en la que todas las mercancías pueden viajar a cualquier lugar del mundo, pero hay personas encarceladas pasando horas en las vallas solamente para cruzar las fronteras. Una vergüenza que esto ocurra en lugares como Europa. Así que está siendo una etapa muy dura también para los migrantes. Os podéis imaginar, no tienen cuenta bancaria, no pueden acceder a los ERTE por su exclusión del sistema de seguridad social, no pueden optar al ingreso mínimo vital, se encuentran en una situación francamente difícil. Ayer el colectivo Regularización Ya, mientras se debatía su PNL en el Congreso. Queremos que
el Congreso debata hoy lo que nosotros nos merecemos, que son derechos humanos y justicia social. ¿En qué se manifiesta? La propia ley de extranjería que criminaliza nuestros cuerpos, nuestras vidas, la agrupación familiar, no tenemos acceso a el empadronamiento facilitado, los menores no tutelados y extutelados son tratados como delincuentes, las trabajadoras del hogar que se dicen que son de primera necesidad, que están ahí, son esenciales, pero a la hora de la verdad fueron dejadas de lado. En el tema del subsidio, la trabajadora del hogar, sin embargo, están trabajando, el sindicato Manteros no puede acceder, por ejemplo, a alquilarse un piso porque no tiene empadronamiento, no tiene un contrato. Cuando tú no tienes papeles, no tienes acceso a muchísimas situaciones. Hola, buenos días, cafeteros. Quería contarles dos cosas que hoy día 23 de septiembre me tienen muy movida. Bueno, una, la más fuerte, es que hoy voy a prometer por la Constitución y por el Rey, por mi nacionalidad española. Hace 7 años que le he pedido, hace 25 años que vivo aquí, así que para mí es un día muy especial. Y solamente los que no tenemos, o los que no tienen también, pues somos muchos, papeles en regla en el sitio que uno está. Bueno, yo soy italiana, pero digamos, el pertenecer a un sitio en el que uno va a vivir es una maravilla. No es una cuestión de banderas, es otra cosa que va más allá de eso. Hoy pienso en todos los refugiados y en toda la gente que se juega la vida por lo que yo hoy tuve, después de mucho papeleo, pero cómodamente durmiendo en mi cama. En honor a ellos, bueno, soy muy feliz y tendría que ser para todo el mundo. Esa es la de hoy. Y el otro día, la otra que es muy bonita, es que yo vivo en Robledo de Chabela, en Madrid, y trabajo en un pueblito, Fresnedillas del Oliva, como maestra aquí cerca. Iba caminando yo llevo una cesta y tengo puesto el pin de la cafetera. Y pasó un papá y me dice, anda, qué bonito ese pin. Oh. Dice, te reconozco. Y era otro cafetero del pueblo de al lado. Oh. Y me sentí muy orgullosa. Siempre llevo el pin ahí para contarle a la gente y que la gente me pregunte. Pero me encantó esa sensación de, no le di un abrazo porque no podemos, pero casi, le toqué el codo pero con mucho cariño. Y nada, les quería comentar esas dos cosas. Me hizo muy feliz lo del pin cafetera, la verdad, de andarme con todo. Hablamos de la última desvirtualización, pero bueno, quería compartir con vosotros esto hoy, ¿no? Son dos razones bonitas. Una me emociona mucho, estoy planchándome la ropa para ir, estoy muy feliz. Pero la otra es una cosa que llevo adentro todos los días a las 8:30 o por diferido cuando vengo de trabajar. Un abrazo, cafetera, muchas gracias. Sois muy grandes, sois lo mejor. Gracias, Mónica, muchísimas gracias de corazón. Celebramos además que hoy sea un día tan especial para ti, que consigas esta nacionalidad que estabas esperando desde hace 7 años, y deseamos que en todo caso te hayas sentido acogida durante este tiempo en esa otra patria que es la familia de la Cafetera de Corazón. Muchísimas gracias. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, pues es miércoles, ya sabéis que los miércoles abrimos un paréntesis en La Cafetera para hablar de innovación y lo hacemos junto a Pepe Romero. Pepe Romero, buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Estaba muy interesado, Pepe, en que hablásemos sobre la pandemia. Digo, pues si ya tenemos la pandemia por tierra, mar y aire, pero me decía, no, pero ¿sabes qué? Ha habido grandes aportaciones, las pandemias, dice, grandes aportaciones a la innovación, a la medicina, a la sanidad.
hemos descubierto algunas cosas en tiempos con crisis de esta importancia, ¿no? Ha habido innovaciones sanitarias muy relevantes que surgieron en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, bueno, claro, también es lógico que lo hagan, ¿no? Cuando viene el problema es cuando el ser humano se preocupa y busca las soluciones. Yo lo que quería era, en el pasado hemos hablado de innovación alrededor de esta pandemia en concreto, y hoy te proponía hablar de innovación y de otras cosas que veremos después, que han ido surgiendo al rebufo de las crisis que la humanidad ha sufrido en el pasado. Y sí, la verdad es que para esto lo que he hecho es buscar distintas fuentes y hay algunas cosas muy curiosas. Pero si empezamos por lo que me preguntabas ahora, que es la parte quizás más conocida, ¿no? ¿Qué innovaciones sanitarias han surgido en tiempos de pandemia? Yo aquí os invito a que leáis un artículo de SINC, que ya lo he mencionado muchas veces, en este caso es un artículo de Federico Cusco, que habla de cómo ha evolucionado los sistemas sanitarios y muchas de las medidas de higiene siguiendo lo que ha sido el surgimiento de distintas enfermedades y pandemias, ¿no? Y lo que habla es que todo lo que ha sido la limpieza en las grandes ciudades, la eliminación de la basura, el abrir las calles más amplias, todo esto tiene que ver con pandemias que había en el pasado. Un ejemplo de un avance relevante fue el estereoscopio, que surgió en el año 1816 y que se hizo para auscultar los pulmones y el corazón de personas enfermas de tuberculosis. Pero la costumbre de lavarnos las manos, y todo esto lo cuenta Federico en su artículo, solo lleva con nosotros 130 años. Lo que cuenta Federico en el artículo, y es divertido, es que los médicos en el siglo XIX pasaban por un lado de diseccionar cadáveres y sin solución de continuidad iban a ayudar a las madres a tener bebé. Y se dieron cuenta de que los niños o las niñas nacían fuera del entorno hospitalario, con parteras, sin asistencia médica, sobrevivían más que cuando lo hacían con la ayuda de estos médicos que primero estaban con los muertos y inmediatamente pasaban a ayudar a los bebés. No se dan cuenta de que al pasar de la persona recién muerta al niño que nacía, pues llevaban con él las posibles infecciones, ¿no? Hombre, tuvieron que esperar a los tiempos de Louis Pasteur, se descubriera que las enfermedades estaban relacionadas con microorganismos y microbios, pero todavía tuvieron que esperar más para que se pusiera de moda, por decirlo así, o se adaptara como práctica común en lavarse las manos y la esterilización de todos los instrumentos quirúrgicos. O sea que fue un largo proceso. Y de hecho, como dije al principio, solamente llevamos 130 años con esta práctica de lavarnos las manos para evitar las infecciones. Y quizás con esto ya, con un solo ejemplo, acabo lo que ha sido la innovación más relevante en el mundo sanitario, quizás fue la vacuna de la viruela. La vacuna de la viruela, que azotó al mundo occidental durante muchos años, lo que se dio cuenta un médico inglés es que las personas que se dedicaban a ordeñar las vacas estaban inmunizadas frente a la viruela. Y esto lo relacionó con que el ganado bovino tiene una viruela que no es una viruela tan agresiva como la viruela humana, entonces al ordeñarle pues se infectaban y esa pequeña infección que tenían de la viruela les desarrollaba después la inmunidad para luchar contra lo que era la viruela humana. Y a partir de ahí pues lo acogió de una pústula, cogió un poco de este virus, lo inoculó en un niño y comprobó que aunque el niño tenía una pequeña reacción, no desarrollaba la enfermedad. Y con eso tuvimos la primera vacuna, que fue la vacuna de la viruela. Está por ver qué aportaciones a la medicina tiene esta pandemia del coronavirus, pero las pandemias también nos han acercado a otras innovaciones, a otros inventos, por ejemplo la bicicleta, ¿no? Sí, lo de la bicicleta es sorprendente. Bueno, yo no tenía ni idea. Todo investigando en estas cosas que tienen que ver con innovación y pandemias o grandes desastres, me encontré con que la erupción que hubo en abril de 1815 de un volcán en Indonesia, que se llamaba el Monte Tambora, que es una de las mayores erupciones que ha habido en la historia, vino como una especie de gran invierno provocado por todas estas cenizas. Eso hizo que se creara una niebla seca que llegó incluso a Estados Unidos y esos años coincidió, pues provocó que las cosechas fueran muy pobres, que incluso no hubiera
cosecha suficiente para alimentar a los caballos y tuvieran que matar y los caballos se murieran de hambre y entonces no había caballos ya para trasladarse. Y a un buen hombre que se llamaba Karl von Drais, que es un alemán, se le inventó poner 2 ruedas y sin pedales y un manillar, y el hombre se demostró que se podía andar así, lo que fue un antecedente de la bicicleta. No tenía pedales, o sea, él tenía que ir empujando las 2 ruedas como apoyándose en el suelo, como con las bicicletas que ahora que empiezan a andar los niños, que antes empezábamos con pequeñas ruedas, con ruedines, y ahora empiezan sin ningún tipo de pedal. Entonces, impulsándose con los pies, avanzaban. De hecho, demostró que se podía. Este hombre recorrió 40 millas en 4 horas, o sea, como unos 60 kilómetros en 4 horas, me parece que es un fenómeno, porque yo acabaría con los pies destrozados. Pero bueno, el hombre lo hizo. Tuvieron que esperar unos años a que un francés le pusiera pedales al invento. Esto fue en el año 1860 y a partir de ahí tuvimos la bicicleta como la conocemos en nuestros días. Así que, claro, yo no sabía cuál era la historia de la bicicleta tampoco, pero luego ha habido muchas cosas, porque en relación con la innovación también hay una cosa que llama la atención. Las tasas de infección y el fallecimiento por coronavirus están encabezados por países como Estados Unidos, otros de América Latina, por España, pero en África se está poniendo poco el foco. ¿Qué están haciendo allí que sea de forma distinta? Sí, esto demuestra lo eurocéntricos o lo occidentalocéntricos que somos en nuestros países, porque no se está prestando suficiente atención a la que han hecho en África. En África, cuando vieron lo del coronavirus, hay un artículo muy bueno en The Guardian que lo cuenta, que estaba llegando, ellos fueron conscientes de que no contaban con un sistema sanitario capaz de resistir un embate como el que estaba suponiendo el coronavirus en otros países. Entonces, desde el principio han sido mucho más sistemáticos en lo que ha sido el traceo, han sido mucho más sistemáticos. Incluso hicieron una cosa, que es que como hay muchas familias que conviven en el mismo espacio, cuando ha habido un enfermo, lo han llevado lo han aislado, o bien en el hospital, o han buscado un alojamiento para poder llevarse a las personas que estaban enfermas. Y además también empezaron a utilizar desde el principio tests que serían test serológicos, que se podía ver si la persona estaba o no infectada, y el coste de estos test tenía un coste de $1 por cada uno de los test que se hacía. Claro, con este coste tan bajo se podía hacer masivamente, identificar dónde estaba la enfermedad y aislar a los posibles enfermos. O sea que lo primero que han hecho es que desde el principio ellos fueron muy conscientes de que todo esto estaba relacionado con hacer muchos test, conseguir contracear los contactos que tenían las personas y aislar a las personas que se encontraban mal. O sea, esto lo han hecho ya mucho mejor que nosotros. Piensa que en Senegal, donde hay 16 millones de ciudadanos, solo hay 30 muertos, que es una cifra impresionante. En Ghana, que tiene 30 millones de ciudadanos, el número de muertos es similar al de Senegal. Y hay otro tema que no ha salido mucho en los periódicos y casi, si esto, a mí me parece que alguien puede pensar que es la típica solución de Trump para combatir este tipo de enfermedades, pero está teniendo bastante éxito en los países africanos una planta que pertenece a la familia de las margaritas, que traducido su nombre al castellano sería el ajenjo dulce, yo no la conozco, y que dicen que está teniendo muy buenos resultados en la lucha contra la pandemia. En principio no se prestó mucha atención, lo están analizando en algunos institutos europeos y están comprobando que realmente en los trials que están realizando, en los seguimientos que están realizando, sí se ve que hay mejoras sustanciales con la utilización de esta planta en la lucha contra la pandemia. Oye, me decías también que hay un efecto positivo que la pandemia y los confinamientos tienen sobre, por ejemplo, nuestra creatividad y sobre la capacidad de innovación. Si algo bueno tiene que tener. Sí, yo creo que aquí, bueno, esto ya lo hemos dicho, se ha dicho yo creo en el programa más veces, un efecto desgraciadamente positivo de la pandemia es que nos ha obligado a pararnos un poquitín. Fíjate, esto era un artículo muy curioso, también que he leído estos días, que decía que en un estudio que había hecho una universidad inglesa en colaboración con el British Council, habían visto que en 34 ciudades de Inglaterra, en el periodo que va de 1995 a 2005, la velocidad a la que caminaba la gente por la calle se había incrementado un 10%. Eso quiere decir, es una medida más de que vamos muy deprisa, de que tenemos poco tiempo para pensar. Y cuando uno se pone a leer
sobre el tema de la necesidad de pararnos un poco y de meditar más, pues yo aquí aconsejo que sigamos, no sé, todos los grandes pensadores desde los griegos. Ahí está la escuela peripatética, pero el propio Nietzsche decía que todas las grandes ideas le llegaban paseando, y es verdad que la práctica de pasear lentamente te ayuda a reflexionar. Antonio Muñoz Molina también ha escrito mucho sobre esto, sobre cómo el paseo y el pensamiento tienen un ritmo que van de la mano, y que realmente te ayuda a tener ideas y planteamientos originales que muchas veces no te ocurren cuando estás en la mesa de trabajo. Ese es solamente un ejemplo, porque también en el confinamiento hemos recuperado un poco la relación con los niños y se les ha puesto a los niños a jugar más, que jugar es una de las herramientas o una de los hábitos necesarios para que sean nuestros hijos más innovadores. Y creo que esto es una de las buenas cosas que ha tenido, una de las pocas cosas positivas, si es que la hay, de la pandemia, que nos ha ayudado a bajar nuestro ritmo de vida y a encontrar nuevos espacios para pensar, reflexionar y conocernos. Sí, bueno, no sé si tengo dudas de si se convierte eso en una buena excusa para la empresa. No, estoy paseando, estoy creando. No, lo de pasear esto está bien, más que analizado, ¿eh? Está bien, vale. Pepe Romero, gracias, Pepe, un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera y lo hacemos con una petición que nos hicisteis llegar a lo largo del día de ayer, cuando se había convocado esa huelga de educación por la falta de recursos que está viviendo este sector. El caso es que los sindicatos califican de éxito rotundo esta jornada de huelga. Sin embargo, la consejería dice que ha sido solo del 4,5% de participación. Hay que tener en cuenta que, como venían denunciando ya los sindicatos, ha habido unos servicios mínimos de casi el 100%. Por eso, desde los sindicatos rechazan ese dato de seguimiento. Ayer además como decía, los sindicatos... había algunos oyentes que nos habían reprochado que no pusiéramos el foco en las huelgas de educación. A veces se nos pasan, la verdad, las noticias, pero tuvo bastante seguimiento y sobre todo es una demanda que estamos viendo en las redes sociales, muchos profesores que están pidiendo que no se olvide lo que están teniendo que afrontar ellos con la responsabilidad tan enorme que se ha depositado en sus espaldas. Perdona, Mary.
No, precisamente eso, ¿no? Y el resultado ha sido este. Sí que ha habido una gran movilización, según los sindicatos, sin embargo ha sido bastante difícil, porque las trabas han sido que había casi un 100% de servicios mínimos. Entre las denuncias, pues esa falta de recursos humanos y de infraestructuras, incluso desde el sindicato apuntaban a la consejería, decían que no ha contratado el personal de enfermería necesario para los colegios y que ha dado la espalda tanto a los centros como a los profesores y profesoras, así como también a las familias. Así que vemos pues esas discrepancias entre la opinión de los sindicatos y la consejería, pero el caso es que hubo movilización, denunciaron esa falta de recursos que ahora son más necesarios que nunca en plena pandemia. En otro orden de cosas, nos hacíais llegar estos datos sobre deshielo. Como vienen alarmando ya desde hace mucho tiempo y venimos contando aquí en la cafetera, nos encontramos con cifras alarmantes de deshielo del Ártico, pero en este caso la última información es que ha habido un segundo mínimo de hielo del Ártico más bajo desde que hay registros. Así como en 2012 se sitúa el récord de deshielo, ahora nos encontramos con el segundo récord por detrás de ese 2000 del que había en 2012, del que vienen alertando varias informaciones. Desde Greenpeace decían, la crisis climática está provocando que el hielo del Ártico desaparezca más rápido que nunca, y decían que acaba de saltar esta nueva alarma sobre la crisis climática. El mínimo de hielo marino del Ártico ha alcanzado su segundo nivel más bajo desde que hay registros. Y como decía, el récord de superficie helada más reducida sigue siendo el del año 2012, pero esto lo que nos hace es tener que seguir poniendo el foco en esto mismo, porque no van las cosas bien y hay que tener presente esa crisis climática, aunque estemos en medio de esta emergencia sanitaria. Y para terminar la agenda de la cafetera, desde Amnistía Internacional apuntaban a Twitter. Dicen que sigue fallando a las mujeres en cuanto a la violencia y los abusos en Internet. Dicen que esta red social sigue sin hacer lo suficiente para proteger a las mujeres de violencia y abusos en Internet, a pesar, decían, de las reiteradas promesas que ha hecho. Esto es lo que revela un nuevo análisis de Amnistía Internacional. Explican que la tabla de puntuación de Twitter, que pone nota a esta red social, tomando como referencia las recomendaciones que mandó Amnistía Internacional a Twitter, pues sigue sin cumplir, ¿no? Decían que a pesar de algunos progresos bienvenidos, Twitter tiene que hacer mucho más para abordar el problema. Decían que la empresa ha aplicado plenamente solo una de las 10 recomendaciones concretas que hizo Amnistía Internacional. Incluso también denuncian la falta de transparencia. Dicen que debido a la falta de datos significativos proporcionados por Twitter resulta muy difícil incluso calibrar toda la extensión del problema, y que esta red social se muestra también reticente a divulgar información detallada sobre el número de moderadores de contenidos que emplea y qué clase de cobertura proporcionan en diferentes países e idiomas. Y en esto mismo insistían en esas recomendaciones que habían hecho esta red social y que no parece haber cumplido con lo que requería Amnistía Internacional, y por eso dicen que sigue fallando a las mujeres en cuanto a violencia y abusos en Internet. Seguimos aquí en la cafetera, donde también ya sabéis que abrimos una página internacional para ver dónde están los focos informativos hoy. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues os decíamos, ese 75 aniversario del nacimiento de la Organización de Naciones Unidas. Ayer concentró algunas interesantísimas intervenciones de representantes políticos en todo el mundo. Por ejemplo, el presidente Martín Vizcarra de Perú decía en esta fecha tan especial, ponía en valor el objetivo de la cobertura sanitaria internacional. La pandemia del COVID-19 es el mayor desafío global
para la humanidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estoy convencido que debemos fortalecer el multilateralismo a través de la ONU y la OMS, con base en las lecciones aprendidas. Esto beneficiará la gobernanza internacional de la salud y la cooperación internacional para que la cobertura sanitaria universal como objetivo del desarrollo sostenible sea una realidad. Consistente con este compromiso, el Perú apoya la iniciativa COVAX Facility, la plataforma del acelerador de acceso a las herramientas contra el COVID-19, la Alianza por las Vacunas, Gavi, y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, CEPI. Todo esto pivotaba en torno a esa advertencia que había lanzado Naciones Unidas a los países del riesgo de monopolizar las vacunas, de no extenderlas. Ayer precisamente decían desde Costa Rica, su presidente Carlos Alvarado decía: es fundamental que las vacunas lleguen primero a los países vulnerables, a los más vulnerables. Desde el inicio, Costa Rica ha insistido en que la salud es un bien público global y que la Organización Mundial de la Salud está llamada a liderar la respuesta multilateral a la pandemia. Para Costa Rica es fundamental que las vacunas lleguen, en primer lugar, a las personas más vulnerables, como las personas mayores, personas con factores de riesgo, a las mujeres y niñas, a los pueblos indígenas y personas afrodescendientes, a las personas privadas de libertad y, por supuesto, a los trabajadores de la salud y personal que se encuentra en la primera línea de respuesta a través del mundo. Y bueno, no fueron las únicas intervenciones. Ayer también, además, hoy es 23 de septiembre, hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que nos estáis diciendo desde el chat al que se accede por la app de La Cafetera. Sabéis que hay un chat en directo donde está la gente comentando, y decía Angélica Llamera: hoy en este día contra la explotación sexual y la trata de las personas, Médicos del Mundo ha lanzado una campaña para denunciar que la pandemia ha agravado la situación de las mujeres, de las niñas y de los niños prostituidos. El 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, en Bangladesh, en el año 99. Porque un 23 de septiembre, en el año 1913, se promulgó la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. Y el país pionero fue Argentina. Pues bien, ayer, precisamente desde Naciones Unidas, Guterres insistió en que hay que acabar con la creciente violencia contra las mujeres y niñas que se está incrementando precisamente durante la pandemia. Unless we act now, gender equality could be set back by decades. We must also stamp out the horrifying increase in violence against women and girls during the pandemic, from domestic violence to sexual abuse, online harassment and femicide. This is a hidden war on women. Preventing and ending it requires the same commitment and resources that we devote to other forms of warfare. Bueno, la Conferencia de Naciones Unidas, el 75 aniversario, Pilar de la Peña nos dejó algunas imágenes, además de esta intervención que comentábamos antes, Donald Trump señalando directamente a China, golpeando la multilateralidad en el día en el que se celebraba. Sí, ha sido quizá lo más llamativo, lo más destacado de la intervención de Donald Trump, porque además fue muy concreto y un poco trató de llevar su guerra particular con China a la ONU, y esa especie de pulso por el liderazgo mundial. En este sentido, pues es lo que más, digamos, preocupa, ¿no? Precisamente en un aniversario, el 75 aniversario de la creación de Naciones Unidas, este intento de polarizar y de volver a enfrentar, digamos, a los grandes bloques internacionales, pues realmente ha preocupado bastante, y el hecho de, además de que insista en señalar a China en responsabilizarle, es quizá el aspecto que más está llamando la atención de los analistas y que más preocupa, ¿no?, de cara al futuro. Cómo está basando su campaña electoral también en esta confrontación con China. De todas maneras, ayer en este aniversario, entre las intervenciones también fue muy comentada la de Bolsonaro, ¿no?
Sí, realmente insistió un poquito en esta especie de polarización y de tensar el ambiente, pero sobre todo intentó autojustificarse con respecto a su política ambiental, y esto es una de las cosas que más ha llamado la atención, porque Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, aseguró delante de la Asamblea General de Naciones Unidas que realmente Brasil era víctima de una campaña de desinformación, que la Amazonía no se estaba quemando, o al menos no como lo estaban denunciando, que además Brasil tenía una política de protección ambiental muy rígida, y que en todo caso los incendios que había pues eran culpa de los indígenas. Esto ha tenido un enorme impacto y realmente ha sido señalado, porque algunas de las cosas que ha dicho Bolsonaro son medias verdades y otras son directamente mentiras, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro ha dicho que, por ejemplo, una cosa muy llamativa, decía que ni la Amazonas o ni la Amazonía ni el Pantanal, que es la otra gran zona de Brasil, el humedal que se ha estado quemando, que realmente son zonas húmedas y que el fuego no prende o no se esparce por allí, cuando ya hemos visto lo dudoso de esta afirmación. En concreto, en el Amazonas ya hemos comentado varias veces la enorme superficie que se ha deforestado, y en el caso del Pantanal, en las últimas semanas, los expertos calculan que ha perdido casi el 15% de su superficie. También ha dicho que la parte del Amazonas que se está quemando es sobre todo la parte este, que puede ser una media verdad, porque ahí es donde radican la mayor parte de las explotaciones madereras, pero por ejemplo en la zona cercana a la frontera de Bolivia también ha habido enormes incendios, hay más de 5.000 focos solo en lo que va de año, y en este sentido sí que se está señalando que es un enorme problema para el Amazonas, que Bolsonaro parece querer pues ignorar, ¿no? También ha señalado muy concretamente a los indígenas, responsabilizándoles de los focos y de los incendios por quemar terrenos o por quemar rastrojos o en su búsqueda de la supervivencia, y realmente es una afirmación bastante cuestionable, porque además los indígenas son precisamente los más afectados por estos incendios. En este sentido sí que la intervención de Bolsonaro casi se podría poner al nivel de Donald Trump. Es verdad que más para autojustificarse que para otra cosa, o que para iniciar un gran conflicto, pero sí que realmente la defensa que ha hecho de su política, dados los datos que tenemos, pues es bastante significativa. Oye, hay un asunto que nos ha llamado mucho la atención, porque en la página internacional siempre intentamos también abarcar esas informaciones que a lo mejor se quedan fuera de los grandes medios aquí en España, porque luego fuera está teniendo una cierta repercusión. Por ejemplo, un tema que ha llevado la BBC en estos días, sobre el que ha informado la BBC. ¿Cuánta gente es necesaria para que salga a manifestarse, para que caiga derrocado un gobierno? La ciencia lo ha calculado. Hay un estudio que permite calcular en términos científicos cuánta gente tiene que salir a la calle para que el gobierno vea en peligro su situación, ¿no? Sobre todo los gobiernos, digamos, dictatoriales o autoritarios, ¿no? Bueno, esto es un estudio de una politóloga de Harvard llamada Erika Chenoweth, que ha repasado pues un poco todos los grandes movimientos de protestas prácticamente desde el siglo XX, ¿no? Desde el año 1900, pues ha repasado y ha evaluado un poquito pues la tasa de éxito, digamos, las características que han hecho que algunos de estos movimientos hayan sido exitosos y cuáles no. Uno de los aspectos más interesantes que ha calculado es el porcentaje de población que más o menos es necesario que se salga a la calle para deponer sobre todo a un dictador, porque dado que normalmente otros gobiernos pueden ser depuestos por el voto, en el caso de las dictaduras o de los gobiernos más autoritarios esto no es posible, con lo cual pues el estudio era sobre todo sobre esto. Uno de los aspectos que también destacaba esta politóloga es que las protestas no violentas son muchísimo más exitosas que las protestas violentas, ¿no? Y en este sentido, la mayor parte de los movimientos sociales que han conseguido acabar con gobiernos autoritarios, pues eran no violentos. Y bueno, citaba unos cuantos, pero quizá el dato más interesante es el porcentaje de población que calcula que tiene que salir a la calle realmente para provocar un cambio. Y parece un porcentaje bastante pequeño. Ella lo ha colocado en el 3,5% de la población, que ahora, sobre todo que estamos viendo estas protestas en Bielorrusia y en algún otro sitio, es interesante porque
es un porcentaje que bueno, parece asumible, ¿no? Por ejemplo, en un país como Bielorrusia, que es de 9 millones, pues un 3,5% sería poco más de 300.000. En un país de 10 millones, pues sería 350.000. Esto realmente es verdad que el estudio de esta politóloga explica que esto no es automático, que es decir, no simplemente por el hecho de que salgan a la calle este número de personas va a producirse el cambio. De hecho, ha habido algunas manifestaciones incluso más masivas que no provocaron cambios y otras que con menor participación pues sí lograron deponer a los dictadores. Pero el hecho de que se ponga, que la ciencia haya estudiado esto es interesante. También alertaba de que había repasado, ya os digo, los grandes movimientos o las grandes luchas sociales y protestas desde el año 1900. Indicaba que desde que en este siglo XXI había decaído un poquito la tasa de éxito. Por ejemplo, decía que si en el siglo XX pues prácticamente 1 de cada 2, sobre todo los no violentos, pues provocaba algún tipo de cambio, la tasa había caído hasta el 1 de cada 3 ahora mismo, ¿no? Es decir, que habían perdido cierta efectividad. Pero, por ejemplo, bastante recientemente hemos visto un par de insurrecciones o, digamos, de rebeliones populares que sí han conseguido acabar con líderes autoritarios. En Sudán, por ejemplo, que consiguieron deponer a Omar al-Bashir, y recientemente también en Argelia, ¿no? Que Bouteflika se vio obligado a dimitir por las protestas sociales. En este sentido, bueno, pues es un estudio interesante ahora que estamos viendo todas estas protestas masivas en Bielorrusia, que además ya se avecinan, pues se ve el descontento, que hemos visto muchas protestas en otras partes del mundo, pues es interesante. Bueno, pues es la página internacional. Gracias, Pilar. Nosotras. Pero seguimos aquí en la cafetera de todas maneras. Ya sabéis que los miércoles además nos habíamos propuesto este año que dedicar una parte del programa también a la vida de la audiencia de la cafetera. Al final somos una comunidad muy grande, ocurren muchas cosas. Por cierto, para que os hagáis una idea, ha habido hasta boda en estos días. Almudena desde Londres, Nómada por el Mundo y Sergio se han casado esta semana, son 2 oyentes. El caso es que suceden cosas en la comunidad de la cafetera y nos hemos propuesto abrir un espacio para comentar aquí cada semana, para compartir cada semana pues esas pequeñas historias que surgen en la vida de la cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Recuerdo cuando era pequeña que mi madre se iba a trabajar a las 6 de la mañana y allí me dejaba en una buhardilla de París en un 6º piso, asustada. Me ponía a hablar con la radio para simular que no estaba sola en casa. Y al volver escuchábamos la radio juntas, incluso obras de teatro. Ese es el sentimiento que me despierta la cafetera. Cercanía, compañía, pero ahora de verdad porque formo parte de ella. Nos hemos unido a vosotros gracias a la insistencia de nuestro hijo Ricardo, un expatriado en Oslo. Oíros cada mañana nos saca de la indiferencia y despierta nuestros sentimientos de justicia, respeto y solidaridad. Gracias por acercarnos a nuestro hijo y por vuestra compañía. Que la hora de audio que nos ofrece la cafetera 5 días a la semana se ha convertido en un cordón umbilical que me une no solo a mi país, sino a la idea de país que quisiera que definiese a España. Mira, te voy a contar por qué soy mecenas. En mi casa, desde pequeñita, la radio era... digamos que magia en mi casa. Cuando nos poníamos a estudiar, mi abuela, mi querida abuela, mi querida madre, ellas cosían o planchaban. Pero nosotros estaremos en abierto, estudiábamos, ¿o no? allí en la mesa camilla, los hermanos, y la radio siempre estaba puesta, siempre, Fernando. Y esa magia que transmite la radio la transmitís vosotros, ¿eh? Porque el periodismo independiente debe ser un compromiso social y porque en tiempos tan complejos como los actuales, debatir en comunidad y con este calorcito que transmite el programa es algo impagable. Es un oasis en el desierto. Como incansable viajero y vulcanólogo que soy, me gusta estar siempre puntualmente bien informado de cómo se agita día a día ese magma populista y radical que haya refugio y sobre todo buena información en programas como La Cafetera. Que mi
semana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya. Bueno, utilizamos estas voces de la cafetera, son las voces de la audiencia de la cafetera, gente que está por todo el mundo, que está repartida por todo el planeta y que conforman esta gran comunidad. Y entonces, junto a César Dos Santos, cada semana hablamos un poquito de eso, de las cosas de la cafetera, de la vida de la cafetera. César Dos Santos, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Ay, que tenemos un montón de objetivos pendientes también, César, para estos días, porque decíamos, en primer lugar, vamos a dejar de anunciar cosas, vamos a empezar a hacer cosas. Me decía César, dice que te pasas el día anunciando, vamos a empezar ya a hacer las cosas. Y digo, bueno, pues es verdad, tiene mucha razón. Y una de las cosas que habíamos dicho, por cierto, César, que tenemos que poner en marcha es ponerle nombre a este espacio. Que para eso, sí, me decías, pues abrámoslo a los oyentes, ¿no? Sí, ya que es un espacio, es verdad que vamos a empezar por el principio, en plan de hay que poner un nombre a este espacio y hay que crear una cuenta en la que la gente pueda enviar lo que siempre decimos, sus dudas o sus reflexiones, y hay que empezar poniéndole un nombre. Como este espacio es de la audiencia, del oyente, de los que nos escuchan, pues qué mejor idea que lo pongan ellos el nombre, que nos lo propongan por lo menos, más que lo pongan, que lo propongan. Vale, y bueno, pues vamos a hacer una cosa. Micros abiertos. Eso es, micros abiertos, vamos a hacer una cosa. Hoy hay un hashtag en el programa, vamos a utilizarlo para ver si os ocurre el nombre. El hashtag es #LaCafetera vacunacionalismo. No es igual el más apropiado para una iniciativa tan diferente, pero mira, aquí Pipistrello, por ejemplo, está diciendo, sálvame el café. Loren dice, oyentáfono. O los pozos de la cafetera. Hombre, los pozos de la cafetera, pues bueno, a veces es bonito, lo que pasa es que suena un poco... Sí. Lo de los pozos, no sé. El rinconazo. El rincón de César, dice. César... Sí, no. Yo conocía a César Rincón, de hecho. César Rincón. Bueno, el caso es que necesitamos un nombre. Que eso también nos va a ayudar a abrir una dirección de correo para que vosotros podáis dirigiros a nosotros y nos contéis pues cosas de la vida de la cafetera, de la comunidad de la cafetera. Mira, hoy, por ejemplo, teníamos un par de cosas que hemos escuchado un audio de una oyente que hoy le entregan la nacionalidad española. Dice, llevo mucho tiempo viviendo en España, 7 años solicitándola. Hoy, dice, es un oyente de la cafetera que iba el otro día por la calle con una chapa de la cafetera y le paró a alguien y le dijo, tú también eres oyente, tú también formas parte de la resistencia. Y nos ha alegrado mucho, nos ha parecido una cosa muy muy bonita, por ejemplo. Hay bodas entre los oyentes de la cafetera, hay muchas cosas, ¿no? Pero, bueno... Es verdad que hay como mucho, no sé qué acaba de decir de la nacionalidad, está el polo opuesto, pero que el polo opuesto siempre se toca y se toca muy cerca en este caso, que es todo el tema de lo que comentamos muy a menudo de los expatriados, que son como una comunidad muy activa, muy viva entre los oyentes y justo estas semanas hablaban un poco de pues obviamente de la pandemia, pero también cómo afrontar el venir a España o el cómo veían a España desde la distancia. Y se ha creado ahí un poco una conversación un poco bastante dinámica, pero un poco digamos como un cajón desastre. Se ha hablado un poco de todo. Se ha hablado de los votos, de dónde votar, si es mejor votar en el país en el que estás viviendo o votar en tu país, digamos, donde se tienen que hacer las cosas. Se ha hablado de los viajes. La gente, si quiere viajar a España en Navidades para ver a su familia, muchos van a tener que hacer un recorrido bastante intenso. Había casos de 15, 20 horas en coche para no tener que coger un avión porque no había vuelos, porque, bueno, pues la típica situación que ha generado esta pandemia. ¿Qué más había? Había una sensación como de a ver, aquí me hacía gracia porque era como, querías ver a España con orgullo, pero a la vez estás en un país fuera en el que ves que las cosas se pueden llegar a hacer o se están haciendo un pelín mejor. Entonces había como una cierta sensación de frustración, en plan de medidas que se toman en el país en las que están nuestros expatriados, pues veían como que por qué en España no se podían hacer, o no tenían la sensación de que en España se estaban haciendo igual. Y les daban una sensación de... Sí, esto es curioso porque los expatriados de la cafetera, claro, muchos de ellos se relacionan también a través de un grupo de Twitter. Si hay algún expatriado que no forme parte del grupo, que esté en Twitter, que nos lo diga, que nos ponga un mensajito diciendo, oye, me quiero incorporar al grupo de expatriados de la cafetera. Porque allí se abren muchas conversaciones, como dice César, y algunas de ellas, por ejemplo, ponen de manifiesto esto, ¿no? Esa sensación que todo el mundo tiene. Aquí en España somos poco nacionalistas, de forma...
bueno, por lo menos entre los oyentes somos poco nacionalistas, pero cuando sales al exterior te das cuenta de que muchas cosas, desde dentro se critican muchas cosas que las ves en el país que te está acogiendo en ese momento y dices, joder, pues es que España que no está tan mal, ¿eh? Exacto. Sí, era un poco el enfoque, lo planteaba Lucía Cabo, recordar el lunes además, decía eso, que ella veía cómo se atendía a las personas en Alemania y le daba como un poco frustración ver que las noticias que llegan desde Madrid o desde España no le hacen sentirse orgullosa, digamos, ¿no? Por resumirlo un poco. Y había gente que opinaba exactamente igual. Entonces este punto lo apuntamos para comentarlo, obviamente, hoy. ¿Qué más tenemos? Hablando de temas de viajes y todo esto que te comentaba, decía David Sancho justo hoy, que me ha hecho mucha gracia. Decía, yo tengo una boda en Cuba el verano que viene. Dice, pero no sé si voy a poder ir. Dice, pero si voy, no sé si voy a volver de allí. No sé, porque es verdad que la gente ya está planteándose ya no el vivir fuera de tu país, sino vivir en cualquier sitio donde te sientas un poquito más, no sé, más seguro o más aislado de lo que hablábamos un poco de cómo se está afrontando el tema del COVID en Cuba y tal. Claro. Bueno, tenemos por ahí. Bueno, que nos gusta mucho que nos contéis cómo estáis. Digo, pues hemos visto hasta la boda de unos oyentes de la cafetera que se casaban en estos días. Hemos visto también gente que nos cuenta pues que su situación está mejorando. Nos gustan los mensajes mucho de los expatriados, pero en general de los oyentes de la gran comunidad de la cafetera. Oye, y teníamos también, claro, luego me decías, hubo bastante debate porque dijimos, hay que hacer una desvirtualización. Este año no hemos podido hacer desvirtualización por el asunto del COVID. Y que no vamos a reunir de pronto a 1.000 personas en un centro. Sería un poco un reto a las autoridades y al virus un poco contraproducente. Pero llegamos a especular sobre hacer una desvirtualización en Internet, en Second Life, una desvirtualización vintage. Y esto tuvo bastante debate, ¿no? Sí, sobre todo se generó un debate bastante amplio en cuanto a videojuegos, en cuanto a realidad virtual, en cuanto a los tiempos en que vivimos, en que parece que estamos en casa y que tenemos que vivir todo a través de una pantalla o a través de la no realidad, del no contacto físico con las personas. Y ahí se generó bastante, no sé si debate, pero sí conversación y sobre todo ganas de tocar estos temas, de tocar temas de videojuegos. Se habló del libro de Ready Player One. Entonces aquí, que yo en su día dije de Second Life, es verdad que es retro, pero es retro, tan retro que ya es actual, ya está otra vez casi de moda, sí, en el sentido de que cuando pasa el tiempo dices cómo molaba esto. Pues sí, hay que empujarlo ahí también, ver un poco cómo se va comentando y lo primero que vamos a hacer es revisar los avatares que teníamos y a ver qué aspecto tenían antes. Oye, y a ver si están modernizados. Sí, te voy a decir, ¿cuál era el tuyo? El mío se llama Fer Parch, pero el mío está más o menos actualizado. Lo que pasa es que el otro día le dejé al pequeño Fer que trastease por los mundos de Second Life para ver qué quedaba, se lo estaba enseñando y entonces me lo cambió por un tío tatuado, lleno de muy fornido, muy tal, que conste que no era yo el que estaba detrás de esa operación. No es que yo me esté buscando un doble, ¿sabes? Yo ya tengo un cuerpo hercúleo. Has mejorado con el tiempo. Sí, me he vuelto negro y con tatuajes, pero esto ha sido una cosa... y con el pelo a lo Taza tipo futbolista, pero esto ha sido una aportación del pequeño Fer. Pero no, yo soy Fer Parch. Pero fíjate que lo dijimos, el problema, ¿sabes lo que me preocupa, César? Que cuando hace muchos años, cuando hicimos un programa de radio, que además implicando a la SER y les convencí para hacer un programa de radio en Second Life, recibí algunas críticas. Hubo gente que se ensañó bastante conmigo diciendo, pero ¿cómo puedes hablar de esto como del futuro? Menuda chorrada. Entonces de vez en cuando lo resucitan diciendo, ¿y este que decía que eso era el futuro? Digo, bueno, yo nunca dije que Second Life como tal fuera el futuro, sino que el mundo virtual, la vida virtual, sí podía tener futuro. No sé si bajo la marca de Second Life o la de World of Warcraft o cualquier cosa friki así, ¿no? Pero que sí que tiene un futuro lo virtual. Yo creo que no se trata de revivir Second Life ni de volver a engancharnos o de volver a vivir en esa vida, sino el utilizar esa herramienta que ya está creada y con un toque un poco casi irónico y gracioso, el intentar juntarnos, el intentar vernos las caras en esa plataforma. Pero es verdad que no es tanto lo que dices tú de que se conecta al futuro, sino que ahora mismo tenemos un presente que antes era un futuro, en el que estas cosas nos ayudan a sentirnos cerca o a intentar sentirnos cerca.
Total. Y por eso cuando el otro día decíamos, bueno, podíamos recuperar una desvirtualización, y dije, a ver si otra vez voy a empezar a recibir insultos, que si no sé qué, que si ya está el pionero enganchado al año 97. Digo, pues no, digo, pero es verdad que es una oportunidad, a lo mejor, recuperar algo, de hacer una desvirtualización. Sería muy gracioso hacer una desvirtualización. Total, que coincidí con Gaspar Llamazares en La Sexta el pasado viernes, y le dije, joder, Gaspar, no sabes lo que me ha pasado. Estábamos hablando con la audiencia de La Cafetera de hacer una desvirtualización vintage en Second Life, que a lo mejor le podemos llamar así para que se entienda el concepto, y dije que te iba a invitar a esta cosa para que te unieras, porque fue el primer político que dio un mitin allí, y me dijo, pues sí, hombre, sí, cuando quieras, si quieres puedo volver. Dice, eso se lo organizó alguien de su equipo de comunicación, pero bueno, no sería difícil que se lo volviera a organizar. Y entonces decías, bueno, pues si vamos a hacer una desvirtualización vintage, vamos a dar un primer paso para ver cuántos oyentes realmente han tenido personaje allí, cuántos lo recuerdan, cuánto lo usan, y decías, podíamos recuperar qué queda de ellos, ¿no? Sí. Aparte ya es una cosa que me resulta hasta curioso a nivel personal para mí. O sea, me apetece ver cómo han envejecido los avatares de Second Life, si están envejecidos, que no tiene por qué. Entonces, bueno, si la audiencia quiere empezar a enviarnos o a compartir con el hashtag de La Cafetera, ya sea en Twitter o mandando por la app o cuando tengamos este correo, sus fotos de los avatares, pues seleccionaremos algunos y veremos a ver cómo están de asentados en la modernidad. Claro, porque vivimos. Second Life en estos años, pues han debido pasar a lo mejor 10 años. En estos 10 años ha cambiado mucho. Ahora los gráficos son mejores, los personajes son diferentes, entonces eran bastante planos los personajes básicos los que te daban. Seguramente vosotros... No van a actualizar, hay que mandar el que teníamos en su día. Claro, no vale ponerse ahora tal, sino el que tuvisteis en vuestro día, ponéis la foto y le llaméis Operación Vintage Second Life o algo así, para que quede muy claro el concepto y no reciba yo a cambio una buena zurrada de hostias, que tampoco... en fin, manejar la mañana. Y entonces decíamos, bueno, esto también podía estar divertido. Y vale, pues esto lo podemos poner como foco esta semana. O sea, los expatriados, que está como tarea que nos interesa mucho, cualquiera que quiera subirse a eso, necesitamos ponerle nombre a esta sección. Os decimos a todos los oyentes de La Cafetera que nos ayudéis a ponerle nombre a este espacio. Y como primera cosita de acercamiento, estamos planeando hacer una desvirtualización vintage. Puede ser de esta manera o con otras. A lo mejor lo hacemos vía Zoom, o sea que, pero vamos a hacer una desvirtualización tecnológica, desvirtualización virtual. O sea, vamos a rizar el rizo por doble. Y entonces en esa búsqueda, pues nos tenéis que ayudar también, y empezamos con esta pequeña gracieta. Si tuvisteis personaje en Second Life, enviadnos vuestra fotografía. Es así, ¿no? Sí, eso es. Habrá más tareas, lo que pasa es que todas el mismo día va a ser con mucho estrés. Sí. Ya estos días iremos comunicando por algún lado más cositas que les queremos pedir, así en plan ligero. Eso es. Pues César Dos Santos, gracias César, un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Gracias, Fer. Venga. Gracias a todos, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Nuestro embajador ante la audiencia de La Cafetera, así que nos tenéis que ayudar porque así tenemos un interlocutor, tenemos una persona un poco que está viendo, observando cómo está la vida de La Cafetera. Dice, hay que mandar foto ligera. Ay, Diosito, dice buscadora. No, foto de tu personaje de Second Life, en plan vintage, si es que lo tuviste. Y dices, Caribú, bueno, si va a ser una desvirtualización virtual, entonces va a ser una revirtualización. Pues, bueno, no sé. ¿Vosotros tuvisteis personaje? Tú, Mary, seguro que no. Me dijiste que no. ¿Y tú, Pai, llegaste a tener? ¿Tú sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que me suena. Tiempo? Sí, porque yo sí que hice algunas... Sí. Protagonicé algunas andanzas en Second Life, si me acuerdo, sí. Con lo cual sí me debía hacer un avatar, pero realmente lo tengo sepultado en la memoria y en el servidor. Sí. Dice Work in Progress, bueno, yo no sé si me haré la cuenta en Second Life. No, a ver, ahora no tiene sentido haceros una cuenta salvo que hagamos una desvirtualización.
Entre otras cosas, lo que sí que es verdad es que si hacemos una desvirtualización conviene que os hagáis una cuenta un poquito antes, porque hay que cogerle un poquito la práctica de cómo se camina, cómo se sienta uno, como tal. Podemos hacer un curso. A ver, no tengo mucho afán por recuperar este asunto, porque de verdad que me van a caer hostias seguro. O sea, porque ya me cayeron entonces, que era como que está ahí hablando el futuro. Aparecieron los que todos lo saben, y yo decía, bueno, no sé, a mí me parece una cosa graciosa. Oye, yo lo que sí que creo es que es un nuevo paradigma. O sea, que la gente se puede relacionar de forma virtual y viendo cómo juega la gente. Ahora, por ejemplo, yo juego al Among Us. ¿Sabes cuál es el Among Us? Como el del lobo, ¿no? Es brutal. Es que me lo enseñó el pequeño Fer el otro día. Y ahora es el juego más de moda. Por encima de... Dicen que está desbancando a Fortnite y al Brawl Stars. Que yo juego todas estas cosas con mi pequeño. Y entonces, ahora... el Among Us, tú entras como en una especie de nave espacial, eres un muñequito muy básico, eres como un gusanillo, una especie de gusanete, y entonces entras y se reparten las cartas, y a ti te puede tocar lobo o ciudadano, y entonces si eres lobo tienes que ir matando sin que te denuncien los demás, y si eres ciudadano pues sobrevivir, y entonces, o sea, tienes que matar a alguno de los estos, y el resto se pone a chatear en un debate sobre quién es el culpable, si te han visto pasar por no sé dónde, si yo desconfío de no sé quién y tal. Y entonces se ha puesto súper de moda, no es muy apropiado para jugar a los niños porque tiene un chat abierto y chateas con gente que desconoces, entonces yo siempre superviso personalmente esta actividad, pero es un planazo. Dice, uy, todos los hijos enganchándonos, dice Cuñat. Bueno, es que, dice, yo me lo he desinstalado para poder seguir haciendo mi tesis, dice Platón de Palomitas. Y claro, es que... Revirtualización cafetera en Among Us. Lo que pasa es que, Gemma, yo creo que no hay una sala que admita tanta gente. Tú piensas que en la cafetera vamos a necesitar por lo menos 300 o 400 personas como poco, siendo generoso. Entonces... solamente entre mecenas, suscriptores y todo eso, que por cierto, vamos a dar las gracias, que siempre se nos pasa esto, de bien nacidos es ser agradecidos. Y si tenemos que hacerlo todos los días, Félix, gracias de corazón, también Alfredo, gracias de corazón, e Irene, gracias de corazón por vuestra ayuda en estos días. Voy a poner el flechazo que se merecen los proscritos de Sherwood. Toma, en toda la oreja. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Y así van pasando los días. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, cafeteros? Pasan. Ya estamos en otoño. Dice Santiago, es una pena que Second Life no tenga versión móvil. Ay, los lobos de Castronegro de toda la vida. Ya, Second Life, lo del móvil yo creo que fue lo que los mató como tecnología. Porque que no pudieras acceder a los grupos de amigos que tenías, al chat y todo eso desde el teléfono móvil, pues hace que no sea una herramienta muy versátil que en el tiempo de los móviles, ¿no? Pero como dice Tania de la Fuente, sí, lo que faltaba, Second Life en el móvil, otra distracción más. Pero no. Sí que me haría gracia hacer esa revirtualización vintage. ¿Qué quedó de Second Life? ¿Qué fue de aquello? Vamos a rejuntarnos allí. Sobre todo porque permitiría... A ver, es gracioso. Como yo estoy hablando de una cosa que doy por hecho que todo el mundo sabe qué es, y a lo mejor no tenéis ni pajolera idea. Es una especie de videojuego, pero que se juega a través de online, ¿no? Entonces, tú llegas y el primer día te diseñas tu personaje. ¿Qué pelo quieres? ¿Qué cara quieres? ¿Qué tipo de personaje quieres? Puede ser un elfo, puedes tener más parecido a tu fotografía. Si pagas, un personaje súper diseñado, pero si no pagas, el básico, el gratuito, es bastante... está bien. Y entonces, una vez te diseñas tu personaje, llegas a unos escenarios, que pueden ser bosques, auditorios... Hay ciudades abandonadas, ciudades con vampiros, hay todo tipo de cosas, todo tipo. Algunas son recreaciones de ciudades reales, y entonces vas con tu personaje y está diseñado en 3D, es decir, puedes ir avanzando mientras vas dándole a la flechita de arriba en tu teclado, vas avanzando por sus calles, por sus puedes incluso volar, sobrevolarlo. Entonces, aprender a manejarlo es muy sencillo, es muy básico, es un videojuego básico, pero requiere de una cierta practiquilla. Entonces, sería muy gracioso... porque nos permitiría, pues por ejemplo, elegir un escenario que fuera bonito en medio de un bosque, en el bosque de Sherwood, que podemos bautizar, y allí nos citamos todos los personajes, todos los oyentes que os hayáis hecho un personaje, que os lo podéis hacer ahora, gratuito, y nos citamos allí en ese universo de Second Life y así nos ponemos cara.
y podemos hacer un programa en directo para los oyentes incluso. Hacemos una desvirtualización a lo bestia, revirtualizada. Entonces sería como estar a través de un personaje. Es una experiencia singular, ¿eh? Y tiene un chat donde puedes escribir, puedes relacionarte con otras personas, incluso te puedes poner una tarjetita. Claro, para eso ya requiere de un cierto tiempo que lo hayas manejado, pero una tarjetita en el pecho con tu foto real, y así permitiría que fuera una especie de desvirtualización graciosa. Dice Cristina, venga, vamos a moverlo. Pero claro, yo sé que esto tecnológicamente es un poco exigente, porque necesitas un ordenador personal, necesitas un poco de tiempo para hacerte una cuenta, aunque sean gratuitas, y necesitas un poquito de práctica para saber más o menos cómo moverte. Es muy sencillo y es muy friki. Yo sé, como dice Cristina, que esto es muy friki. Pero a lo mejor hay otro juego más actual que nos permite juntarnos a todos con un personaje de por medio y chatear, pero a mí no se me ocurre, salvo juegos ya más complejos y que tienen otras historias, pero esto es que por su sencillez pues lo haría muy fácil. Y no sé por qué le vamos a hacer ese regalo a los haters para que me insulten, ni a los de la empresa Second Life, pero bueno, tiene su gracieta, ¿no? Dice, molaría una plantación de café de escenario. Hombre, yo me voy a poner una cafetera en la mano como Dios, en una mano y un micrófono en la otra. Pero bueno, eso podría ser. El bosque de Sherwood también es muy evocador. Claro, yo creo que en medio de un bosque sería brutal. Lo que pasa es que necesitamos un escenario que admita 300 personas simultáneamente metidas en él. Que no se nos caiga el sistema, porque claro, meter a 300 interactuando, chateando y tal, luego permite audio, de manera que permitiría que emitiéramos el programa. Tengo que probar si técnicamente todavía todo esto se puede hacer, pero vamos, sospecho que esto debe estar muy evolucionado, así que lo podríamos pasar realmente muy divertido. Dice Storm Wind. Este también es un juego, dice David Cancho. Oye, queremos hacer la sección de videojuegos. Mira, hemos recibido varias ofertas de algunos oyentes, varios ofrecimientos de gente que nos dice, oye, yo tengo un blog sobre videojuegos y no me importaría nada ir a contaros de vez en cuando cómo son los videojuegos. Es un oyente de este programa, Maldonado. Nos decía, como os he oído hablar de esto, dice, yo me relaciono mucho con gente del mundillo para tratar en profundidad juegos y tal, dice, y ha habido otros oyentes también que nos lo han ofrecido, o sea que... Dice Borderea, qué chorrada, Fer, no pierdas el tiempo, me desconecto. Hombre, Borderea, no seas hater. Digo, estoy buscando una actividad para que hagamos todos juntos, todos los oyentes. También tenemos el programa para esto, ¿no? Pero se puede hacer otras cosas. Dice Jorge Peral, dice, pues yo participo en un programa de radio sobre videojuegos. 12 años llevamos, dice Jorge Peral. Oye, ponme un mensajito, Jorge, que así si tenemos oyentes que jugáis a los videojuegos, un día a la semana, un ratito podríamos dedicar a esto, porque es una nueva forma de ocio y una nueva representación cultural del tiempo que vivimos. Y me parece que despistarse de esto... Yo no soy nada fan, o sea, juego porque el pequeño Fer me obliga a jugar al Brawl Stars y al Among Us, pero dicho lo cual, es el tiempo que estamos viviendo, se compone de esto, y no se nos escapa. Y, oye, pues si queréis, dice Fernando BG, dice, mira, yo estoy intentando recuperar mi cuenta de Second Life, dice, hace tanto que mi email ya ni existe. Claro, los videojuegos es la primera industria de entretenimiento del mundo en facturación. Ojo con lo de las chorradas. Claro, es que hay mucha gente que piensa que esto es una tontería. No, estamos hablando de un sector industrial de primera magnitud, completamente abandonado por el mainstream, por los grandes juegos, o sea, por los grandes medios, y que ahora mismo es una representación cultural casi tanto o más que las plataformas de televisión. Así que cuidado con así que... Sobre todo porque es algo de lo que me he desconectado mucho. Pero tú antes sí jugabas, cuando yo te conocí. Que tiene. Cuando yo te conocí, tú sí jugabas a los videojuegos, Mary. Yo sí, pero es que suelo engancharme demasiado a las cosas de videojuegos y todas estas cosas. A mí me escondían la Game Boy, para que te hagas una idea. Bueno. Entonces sí que tuve mi momento así más bestia. Pero pues yo creo que con 14, 15 años, no, igual 16, ya no jugaba. Mira, es de locos, es una industria que mueve millones y millones al año. Dice David Cancho, dice, mira, anteayer Microsoft compró Bethesda por $7 billones. O sea, $7 billion. ¿Esto cuánto son en millones, Pai? Son un porrón. Porque en billones de dólares los tiene... Los billones son 1.000 millones, o sea, creo que serían 7.000 millones en realidad. O sea, 7.000 millones. O sea, porque yo a veces me pierdo. Sí.
O sea, aquí un billón es 1 millón de millones, pero en Estados Unidos son 1.000 millones, 1 billón. Dicen Joy de Silence, dice, mira, yo llevo jugando desde los 9 años, tengo 29. Si haces sección Fer, me encantaría echar una mano, que siempre he querido hacer un canal simplemente para hablar de ellos. Vale, yo me comprometo a abrir un espacio sobre videojuegos que además sea muy interactivo, muy participativo, ya que de esto va la cosa. Entonces, lo que podemos hacer, como hay muchas personas que os gusta, que os interesa, podemos hacerme llegar vuestros contactos. Lo que no sé es cómo podemos coordinar esto. A lo mejor en Twitter podemos abrir un grupo, hablar de videojuegos y los vamos planteando cada semana y vamos metiendo audios y llamadas y cosas y hablamos de videojuegos. Habrá gente que diga, es que esto no me interesa nada, de verdad. Los videojuegos, fijaos, yo he tenido mucha preocupación porque el pequeño Fer pasaba mucho tiempo, y más ahora con la pandemia, conectado al móvil, y hasta que un día le vi sentado en su habitación con un móvil por videoconferencia con 4 de sus amigos, donde había 2 chicas y 2 chicas que estaban jugando al mismo juego, a través del cuya pantalla veían en un tercer móvil, o sea, en un segundo móvil, y luego tenían un iPad abierto entre todos donde se enviaban las estrategias por texto. 10 años, de criatura. Y sus amigos de esta edad, también de su círculo de clase, o sus amigas Aripi de Asturias, pues para que os hagáis una idea del nivel también de hiperconectividad que supone esto. Entonces yo que me ha preocupado, porque a pesar de que soy tecnodeterminista, que me gusta la tecnología, que me parece fascinante y que gracias a eso he podido vivir del cuento durante toda mi edad adulta, pero me preocupaba porque decía, oye, a ver, ¿qué consecuencias tiene esto sobre los niños? Y entonces leía una psicóloga infantil que decía, cuidado con perseguir a los críos por jugar a los móviles, porque no solamente es el nuevo tablero de juego en el que se fundamentan sus relaciones sociales y a lo que aprenden a jugar. Antes pues jugabas al Cluedo y te quedabas satisfecho. Ahora el tablero de juego del Cluedo es global y permite además nociones de cooperación en inglés, porque muchos de estos juegos se manejan en inglés. Cooperación en inglés internacional te obliga a coordinarte de forma global con otras personas, absolutamente hiperconectado, o sea, no te aísla, porque estos juegos se juegan en red, hiperconectados con niños, y luego te da muchos estímulos de velocidad, de agilidad mental, de visión espacial. Dice, así que cuidado, porque se han desprestigiado con mucha frecuencia los videojuegos, pero tenía un punto de partida bastante conservador. No hablamos obviamente de las dependencias, que eso es un problema más grave que tiene otros estos, ¿no? Pero tiene aportaciones muy importantes. Y esto, una generación como la nuestra, que vivió ya con videojuegos desde la adolescencia, la mía, por ejemplo, y yo tenía un Commodore 64 desde muy crío. Esta generación, que lo ha vivido desde siempre, sabe que tampoco nos ha convertido en bichos súper raros. Entonces, a lo mejor ya podemos abrir un poquito la mano frente a esa posición tan conservadora que decía, aléjale de cualquier pantalla. No, a lo mejor lo que sí que tiene que hacer es aprender a disfrutar de otras cosas, ¿no? Y aprender a salir a caminar y relacionarse con los demás y jugar al fútbol y todo eso, que también es muy importante, ¿no? Pero así que hay que tener cuidado con los prejuicios. Es un sector industrial de primera magnitud, tiene aportaciones muy interesantes, y luego es verdad que es un entretenimiento brutal y que algunos son de un desarrollo, de un sofisticado bestial. ¿Qué os parece? ¿Ves? Yo además, yo no he sido nada, nunca me he enganchado a los videojuegos, quizá a lo mejor alguna vez al Tetris o alguno de estos. Mira, muy sencillos, Ángel entonces dice, no soy... es como un Tetris. Perdona. Sí, pero realmente, y tengo no sé si ciertos prejuicios, pero sí que no me hacen demasiada gracia, no lo he fomentado nada, pero es verdad que es una marea con la que es muy difícil luchar y además durante toda la época de confinamiento y esta pandemia han sido la vía de escape para muchísimos chavales y para no tan chavales, ¿no? Para muchísima gente, es verdad. Les ha permitido incluso mantener sus relaciones y es cierto lo que dices también de que es un sector que mueve millones. El otro día me contaba mi hijo que ahora va a haber un campeonato de no sé qué, el World, no sé qué, de Fortnite o de Fortnite, y el premio son $3 millones. Sí, es que claro. Pero además, mira, me gusta mucho la perspectiva que dice Angélica. Dice, hay que jugar como bebemos, desde la alegría, no desde el tedio o la depresión, porque ahí se vuelve un problema, por usarse como vía de escape, y esto es brutal, ¿no? Mientras que los críos, es verdad que luego, oye, yo hay veces a ver que le digo, oye, ya se acaba el móvil, ahora a leer un poco, porque además yo le pongo un ejercicio, tú quieres jugar al móvil, cambias horas de móvil por horas de lectura, y le obligo a leer y a intercambiarlo. Entonces me dice, ¿pero eso por qué? Digo, porque hay un psicólogo que se llama Francesco, que yo escucho, que dice que esto es lo que hay que hacer, que digo, el día que busque a Francesco, vamos a tener... Bueno, yo voy hasta que aprenda a usar bien el Google. Entonces digo, ¿por qué dicen que hay que hacer un porcentaje de lectura o un porcentaje de juego? Y entonces odio a Francesco, os podéis imaginar. O sea,
El pobre. Pues pásame claro. El truco ese. Pero es brutal, así que le tengo... nombre, o alguna referencia Francesco, para tú si lo dile buscas. Francesco soy yo. ¿No? Total. Uy, tengo que sacar el pan del horno. Total, que eso. Que... Bueno, contar algo, que tengo que ir a por el horno a sacar el pan. Mary, cuenta cuando tú juegas al pan, si os escucha, ¿eh? ¿Al pan? A los videojuegos. Voy a sacar el pan. No, yo decía que esto es como todo, ¿no? Que al final no es tanto la plataforma, ¿no? Estamos hablando de videojuegos, pero también estamos hablando también de otras cosas de ocio que también pueden generar adicción o lo que sea, ¿no? Yo creo que no es tanto la plataforma, sino que al final la base está en la educación, ¿no? En enseñarle a los niños que hay una parte de ocio y la otra de compromisos, de responsabilidades, o llamémosle como queramos, ¿no? Esto se basa en la educación, no es tanto el problema de los videojuegos, sino cómo racionemos también el ocio en este sentido, vamos. Sí, lo que pasa es que es verdad que los videojuegos es muy fácil, no quiero decir tener una adicción, pero sí es muy fácil dedicarle tantas horas, sí, y sobre todo con la gente más joven, con los chavales y con los niños o los adolescentes, es un mundo en el que entran y les atrae tanto que son capaces de estar ahí horas y horas, y lo difícil es que ellos mismos se autorregulen. Por eso quizá hay que ayudarles, porque si no cabe la posibilidad, aunque no termines siendo un adicto, pero sí que le dediques tanto tiempo que se te olvide el resto de las cosas que quieres, incluso que quieres hacer, ¿no? Que es verdad que consume muchísimo tiempo. Yo también recuerdo cuando yo era más pequeña, eso pasaba también un poco con la tele, ¿no? Nuestra generación quizá también, pues te enganchabas a la tele y al final le dedicabas muchísimas horas. Así que en este sentido son los nuevos estímulos que hay y hay que saber aprender a utilizarlos, pero sí es verdad que negarte a ellos o digamos tener prohibirlos no va a ningún lado y probablemente sea incluso contraproducente. Sí. Algunos es verdad. Ay, perdón, Mary. No, de hecho, recordaba sobre el documental de lo de Netflix, que hablaba de cómo nos controlan las redes sociales y demás. Me gustaba una cosa que decían sobre esto mismo, que una de las personas que entrevistaban lo que recomendaba a los padres era decir, bueno, os dirigís a vuestros hijos y les preguntáis cuántas horas quieren pasar delante de un videojuego, del móvil o de lo que sea. Dice, siempre os van a decir menos de lo que ellos realmente pasarían, ¿no? Pues, por ejemplo, te van a decir 1 hora, cuando ellos, si pudiesen, pasarían 3 horas, ¿no? Sí, o sea, que incluso te decían, pues que ellos decidan, porque siempre van a decidir mucho menos de lo que podrían llegar a estar. Bueno, pues el caso es que me parece una idea súper interesante que hablemos de videojuegos, de verdad, porque creo que tenemos que estar conectados con el mundo, y esto es la esencia además de la cafetera, explicar el mundo y estar conectados con el mundo tal y como funciona en este momento y ser muy conscientes. Habrá gente que no le guste ese espacio, que diga, pues es que a mí, os lo digo, además lo dice alguien que no juega, que juego solamente a ciertos juegos porque quiero estar también conectado con el pequeño universo de Fer y trato de hacer lo posible por ser inmersivo, y entonces juego a estos juegos que es un entretenimiento de puta madre, también lo digo, o sea, que te lo pasas que te cagas, porque muchos están pesados para que te enganches, hay que tener cuidado, y eso sí que es verdad. Pero bueno, el pan ha salido que te cagas. Dice que me están preguntando por aquí por el chat. No sé si es la mejor definición, ¿no? Para algo de comida. No. Es que además ha pasado una cosa. Estoy súper contento porque el pan de hoy lo he hecho con masa madre, pero con una masa madre de... ¿Cómo se llama? Hay harina blanca y la otra, ¿cómo se llama? Pay. Integral. Te he ganado. Sí. Qué fuerte, ¿no? Estaba despistada. Hay una convulsión en la fuerza, Pay. Bueno, creo que te lo puedes permitir, Pay, porque está ocurriendo algo, Pay. Quizá. Sí. El confinamiento está empezando a pasar factura. Esto no era tan... Este tampoco es. Bueno, hay una convulsión en la fuerza. Que podría... Normalmente lo hago con harina integral, la masa madre, y esta vez la he hecho con harina blanca, y entonces se me quedaba el pan muy plano, y no tenía yo muchas expectativas puestas. Pero ahora no sé qué he hecho, que se ha inflado que te cagas, y ha salido ha salido súper bonito. No sé qué tal estará, pero vamos, tiene una pinta que te mueres. Así que ha salido. Eso es la suerte del principiante otra vez, ¿no? Como la primera vez que hiciste masa madre, que luego sí. no conseguías volver a... No, empieza a cogerle técnica. Fórmula. Lo que pasa es que los que hacen las recetas sobre el pan en YouTube son unos cachondos, porque dicen, no te preocupes mucho por los tiempos, lo importante es saber observar la masa. Y digo yo, ya...
y entonces te quedas esperando y entonces lo que se oye es... ¿Pero qué significa observar la masa? Si yo la estoy mirando, ¿pero qué le pasa a la masa? ¿Qué le tiene que pasar? Y entonces depende si está más inflada o menos, es el momento idóneo para meterla en el horno. Entonces esto solo funciona con práctica. Y en YouTube dicen, es muy fácil, en 3 panes lo sabes. No, no es verdad. O sea, lo que sí que es verdad es que estoy aprendiendo a disfrutar. Esto me ha pasado, estoy flipando. A disfrutar de la textura. Creo que realmente estoy bien posicionado en ese sindicato de las artes blancas, de los amasadores de pan, que empiezo a hacer méritos, porque joder, hay veces que haces la masa del pan, la tocas en las manos y entonces de pronto está como inflosa, como flotosa, y entonces la tocas y es como que se te hunden los dedos y entonces es como que lo disfrutas. Entonces hay veces que tocas la masa y dices, qué guarrería de pan me va a quedar hoy porque se me ha quedado todo aplastado, duro, no... Entonces sí que es verdad que tiene una textura, que tiene... Y te provoca una cierta... Supongo que porque lo asocias al sabor de después, pero te provoca una cierta adicción. Incluso el solo hecho de apretar la masa y amasarla. Para que os hagáis una idea... Bueno, este es el único programa en el que puedes empezar hablando de videojuegos, pasar por Second Life, de allí a la Gürtel y terminar hablando del pan. Pero para que os hagáis una idea, dice, hay ese tono de voz erótico hablando del pan. Oh yeah. De amasar. Pues sabes, esas manos amasando la masa. Ay, las manos, cuidado que van al pan. Pues no, pero es que el proceso que estoy haciendo ahora, que mejor, ya os lo conté, que se lo tuve que preguntar a Juan Carlos Mestre y a Clemente, que son mis asesores de panicería, de panadería. Y entonces les pregunté por el proceso. Y el que estoy haciendo ahora es largo, es que es súper exigente. O sea, para empezar hay que hacer masa madre, que tarda unos 5 días en hacerla. Que luego ya te sirve para mucho tiempo, pues solo tienes que echarle un poquito más de harina y en 2 horas la vuelves a tener. Pero la primera vez, 5 días o 6. Entonces, eso es agua y harina que la vas alimentando y se va fermentando. Y cuando ya está fermentada la puedes utilizar, ¿no? Una vez tienes la masa madre, cuando voy a hacer un pan, tengo que hacer la mezcla. 500 gramos de harina, 250 de agua, 2 cucharaditas o 1 cucharadita y media de sal y 250 de masa madre. Y esto mezclarlo. Después, durante la primera hora, cada 15 minutos, le hago un amasado breve. O sea, primero no se mezclan los componentes, pero luego le hago un amasado, o sea, los doblo así como hacia adentro, cada 15 minutos. Después la dejo reposar 3 horas fuera de la nevera. Y después la meto durante 8 o más horas en la nevera. Después lo saco y lo dejo durante 1 hora a temperatura ambiente. Y luego ya la meto en el horno. 30 minutos a máxima temperatura, otros 30 minutos a solo 200 grados. O sea, todo el día ocupado con el pan. Todo el día ocupado con... Es muy poquito porque luego ya lo vas automatizando. Te acercas a la cocina, pero me pongo alarmas, porque si no se me olvida. Y entonces tengo que ir allí a reamasar el pan. Y luego lo metes, eso sí, te salen unas hogazas que ni Galicia. O sea, una cosa rica que te cagas. ¿Es verdad? Amasado francés hacia adentro. ¿Puedes presentarte algún concurso de panes? No, porque no siempre me sale. O sea, el otro día, por ejemplo, hice uno y se me quedó muy plano. Muy plano. No sé por qué, no sé en qué momento del amasado me equivoqué, no sé si es que cogí la masa madre en un mal momento, no estaba todavía suficientemente activa, no lo sé. Claro, que por aquí por el chat decían que si lo hacías en un horno normal, pues claro, entonces la factura de la luz es brutal, pero no, tú tienes un horno específico para el pan. No, yo tengo, pero no lo uso ya. Tengo una panificadora del Lidl de 50 pavos que lo que te hace es una especie de pan de molde. Más parecido a un pan de molde. Pero esa solo la uso en emergencia, o sea, cuando llevo unos días sin pan y no tengo tiempo para hacer esto y entonces pues compro levadura normal y lo hago así en la máquina. No, esto lo hago en el horno de casa. Es verdad que todavía no he recibido la factura, te pueden meter un palo, pues estoy haciendo un pan cada 2 días más o menos. Lo que pasa es que luego ese pan lo cortas en rebanadas y lo congelas. Y entonces te sirve durante toda la semana y te queda un pan para tostadas que te mueres de rico. Pero que te mueres, ¿eh? O sea, rico que te pasas. Así son las cosas del mundo de la panadería. Uh-huh. La panadería. ¿También estás ahorrando en pan? Claro, bueno, aparte que comes otra cosa, ¿eh? Eso no es el pan que... A ver, hay panes muy ricos, ¿eh? Hay panaderías que tienen panes exquisitos, pero es una cosa sabrosa.
No sé, bueno, a ver si os animáis. Un día podemos hacer un recetario de panes. Luego decían por aquí... Una desvirtualización de pan, ¿no? Pero mira, dice Mari Carmen, no hace falta tanto, Fer, te lo digo, no hace falta tanto lío para hacer una hogaza. Las hogazas de... ¿Cómo era? ¿De harina? ¿Cómo era lo que te he dicho, Pai? De harina integral. Eso, las hogazas de harina integral, esas me salen ya prácticamente siempre bien cerca. Pero dice, no hace falta que lo congeles, con meterlo en una bolsa en la nevera es suficiente. Ah, mira, Carmen, esto lo voy a probar. Lo que pasa es que, claro, yo necesito usarlo una semana después. Entonces lo corto en tostaditas y lo meto congelado. Y así saco la tostadita y la meto directamente en la tostadora y te quedan unos panes de puta madre. Pero me tienes que decir, Carmen, una fórmula más sencilla de los amasados. Dices que igual no hace falta tanto. Es que al no usar levadura química, al hacerlo con masa madre, sé que necesita tiempos de fermentación muy largos. Porque si no, creo que la fórmula normal es mezclarlo todo, dejarlo una hora, volverlo a mezclar, dejarlo otra hora y luego ya meterlo en el horno. Pero eso es con levadura química. Nunca lo he probado, o levadura fresca, vamos, pero no con levadura de masa madre. Nunca lo he probado. Necesita bastante más tiempo para que suba, me da la impresión. Este ha estado desde ayer, o sea, ayer terminé a las 8 de la tarde y lo metí en la nevera a la 1 de la mañana. O sea, para que os hagáis una idea. Cuando lo vi ahí que estaba infladito, cuando la textura estaba así adecuada, cuando se ponía flotosa y me ocupaba toda la palma de la mano, así, que hundías la palma de la mano, se te quedaba así como si fuera una especie de esponja. ¡Puf! Una gozada. La pan cafetera. Bueno, que nos vamos a ir. Muy propio con el café. Claro, y es que ahora una rebanadita de pan, un chorrito de aceite picual, un poquito de sal y te has tomado el desayuno del año con un pan recién hecho. Así que, bueno, que os queremos mucho, que mañana volvemos, mañana más aquí en la cafetera. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Gracias, Pai, gracias, Mary. Gracias. No, el horno siempre sin aire, que si no reseca mucho, que el aire se lleva la humedad. El horno necesitas tener una cierta humedad en el horno. Yo lo hago en una ollita de esas de cristal. Y claro, aprendí en el confinamiento porque se acabó la levadura en todas partes, hacía pan normal, como no podías bajar a por el pan todos los días, pues busqué información de cómo se hace la levadura de masa madre, que esto me lo voy a aprender yo. Y lo que estoy deseando es probar a hacer un pan en un horno de leña. Este es el siguiente objetivo, para que sepa ya totalmente medieval. Bueno, gracias a todas. Hasta mañana volvemos. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Spirit leads, and the Spirit sings.